Muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Polémica en el Bar. 9:02. Bienvenidos. Estamos como siempre en el 10, el canal uruguayo. Y como siempre en vivo, obviamente. Es un placer recibir para mí al señor Lalo Fernández. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Deme un minuto para arrancar solamente. Sí. Hoy vamos a hablar de mucha solidaridad. Sí. Entonces yo quiero recordar que en 1935 por allá hubo algunos señores que fundaron una organización que se hizo internacional y que en el mundo ha ayudado a mucha gente, pero a muchísima gente, sobre todo los adictos. Y hoy en Uruguay funciona y también funciona muy bien, ¿tá? Y a mí me salvaron la vida también. Y por tanto quiero hoy agradecer a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Grande, Lalo. Bien, Lalito. Bien, muy bien. Julio Ríos, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buen domingo para todos. Un gusto de saludarlos. Un abrazo al amigo Silva, que él seguramente cree que yo me iba a olvidar, pero no me olvidé. Me encanta el tema de hoy. Me encanta que Uruguay le pueda devolver a aquellos que llegan a nuestro país en procura de oportunidades parte de lo que otros países nos han dado a los uruguayos, que hemos sido inmigrantes por naturaleza también. Aparte, aquí tenemos a Ginette, pero lo de Angelina para mí es un caso extraordinario. Para que ni las presenté todavía, Julio. Ah, bueno, pero es un caso... es un caso, a mí me despierta tanta admiración. Dejar el rol de presentador. Me despierta Este es el tanta conductor. admiración y me despierta tanta sensibilidad todo lo que ha logrado. La verdad que la admiro profundamente, por eso me encanta el tema de esta noche. Ya ha sido con los demás, pero entonces voy a invitar a presentar a las invitadas. A Angelina Bunge, que es angoleña, activista social y política del Partido Nacional. Y fuiste diputada. Suplenta, ¿no? Diputada Pero suplente. entraste un día. Sí, sí. Bien, o sea que fuiste diputada. Bienvenida, ¿eh? Muchísimas gracias. Y como decía Julio y adelantaba, con una historia de vida de verdad, que no se separen del televisor porque es admirable todo lo que has logrado. Y qué increíble que estés acá en Uruguay, que seas diputada, suplente, con todo lo que te pasó. Gracias por estar y vamos a conocer más de tu historia. Y por el otro lado nos vamos a Cuba. Ginette Jiménez es youtuber, comunicadora cubana, lleva 5 meses viviendo en Uruguay. Más reciente, hace poquito que estás por acá. Reciente. ¿Todavía no te decepcionamos? No, para Bien, nada. está. Pero danos tiempo que vas a ver que enseguida te vamos a decir. No. Ha sido una bienvenida que me sorprende. Bien, ¿el Uruguay te recibió bien? Muy bien, ya les contaré. Bien, ya vamos a estar hablando. ¿Vos hace cuánto que estabas? Porque dijimos que ya 5 meses. 23 años. 23 años, mucho más. Bueno, por acá tengo a Nico Lucich. ¿Qué dije? ¿Todo bien? Carlos Figueroa, muy bien. ¿Cuánto hace que estás acá en Uruguay, más o menos? Y más o menos, no sé, pregúntale a Julio Ríos. ¿Qué dijo? La verdad, el tema es que estoy sordo, te lo juro, y a veces se me escapan cosas acá. Quiero Después adherir la gente lo a dice. lo que comentaba Lalo. Estamos coincidiendo mucho con Lalo últimamente, lo cual me alegra muchísimo. Bueno, no, hablando en serio, en el reconocimiento a Alcohólicos Anónimos, una organización que no solamente en sí misma tiene un prestigio, una tarea, obviamente, mayoritariamente silenciosa, pero además que ha sido ejemplo para otro tipo de organizaciones que están buscando superar situaciones parecidas en otras adicciones. Así que adhiero totalmente a lo que dice Lalo. Y bueno, también lo que dice Julio. Uruguay ganó, clasificó y seguimos en el sub-20. No dijo nada que había clasificado a Uruguay. No, pero bueno. ¿Por qué es lo que dijo Julio? Otra cosa. Lo que dijo, no lo escuchás. No lo escuchás. Él te No roba. habló del partido de Uruguay. Escuchame, habló de él te fútbol. roba el rol a ti, yo se lo robo a él. Perfecto, está muy bien. Patricia Madrid, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, por Y suerte. Sergio Pula, disfrutando de un cafecito. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un placer estar hoy acá para hablar de este tema que es muy importante. Y a veces hay algunos estudios que dejan ahí... No nos dejan muy ver bien parados. Que no nos dejan muy bien parados. Parece que hay mitos. Hemos construido un mito. Que somos en el Uruguay. solidarios, Somos solidarios, no somos xenófobos, somos maravillosos. Vamos a ver. Pero los qué números, por lo menos de esta encuesta de esta encuesta de la Universidad de la República no nos deja muy bien. Bueno, vamos a pero estar hablando- Lalo me va a llevar la contra y me va a decir que somos geniales. Bueno, muy bien. Hoy les voy a decir cómo pasar un otoño ideal, Julio. Bueno, esto me interesa porque soy fan de esta época de media estación, me encanta. Toma nota, ¿eh? Una fuente de calor, si se puede ver el fueguito mejor, una estufita leña, por ejemplo. Algo calentito para comer, una buena peli para mirar, ropa cómoda y obviamente una copa de Don Pascual
Malbec Marcelán, el maridaje perfecto del invierno. Me voy, me encantó la idea. Todo lo que me estoy yendo para dijiste, casa. yo estaba deseando llegar a casa y aplicar precisamente todo tu pique-pía. Bueno, igual podemos ir adelantando con la copita de vino. Así que salud para todos los que nos están mirando y pueden disfrutar de esta situación. Y para todos los compañeros y las invitadas, por supuesto. Para ser primero, hay que tener carácter. Y Don Pascual es puro carácter. Regalo para las invitadas. Bueno, aquí está para que disfruten gracias. de Don Pascual. Muchísimas gracias. Para Ginette. Disfrutes. Disfrútenlo, disfrútenlo. Quiero Gracias. un poquito lo que decía Sergio. Vamos a estar hablando de cómo son, de la cantidad de inmigrantes que vinieron en los últimos. Déjame hacer un comentario, Piñe, a propósito Sí. que decías que Lalo Sí, sí. fue. El PIT-CNT, recuerdo que cuando Fernando Pereira era presidente, no fue hace mucho tiempo, que hizo, si no recuerdo mal, hizo un trabajo no me acuerdo si fue una suerte de sondeo, pero que reconocía los problemas que había ante la llegada, sobre todo en aquel momento de mucha gente de Venezuela, los problemas que había a nivel laboral con la integración de los inmigrantes, la ola reciente de inmigrantes. Uruguay es un país de inmigrantes, digamos, del principio del siglo XX y antes. Pero de esto nuevo, recuerdo bien a Pereira y en el trabajo en el PIT-CNT, la preocupación por ese tema y el trabajo por hacer esa integración, porque muchas veces el trabajador nuevo que viene a otro país tiene algunos roces y la central sindical estaba con la lupa atenta a ese asunto. Yo después no sé si eso se siguió o no, tal vez que sí, pero me pareció un muy buen aporte, digamos. Bien, sí, de eso vamos a estar hablando también. Bueno, arrancamos con Angelina, que está hace más tiempo acá en nuestro país, que tiene una historia increíble. De arranque, ¿cómo llegaste a Uruguay? ¿Por qué no dice vos de Angola a Uruguay? Es como extraño. ¿Por qué extraño? No, porque no hay muchos angoleños en Uruguay, esa es la realidad, digo. Sí, es cierto. Tan es cierto. extraño como encontrar un uruguayo en Angola, calculo yo, digo. No es tan así. Bueno, yo llegué al final de 1999 Ajá. A la casa de una ex militar perteneciente a Cascos Azul y que cumplió misiones de En Angola. paz en Angola. Ujú. Ella en realidad fue para allá en 1996 y yo llegué 3 años más tarde a Uruguay. Y bueno, tratar de huir, yo creo que varios de los que estamos en ese país, yo dejé mi país por la situación de guerra. Claro, por la guerra. Claro, yo nací en una situación de guerra, crecí con ella y la paz realmente la encontré cuando llegué a Uruguay, porque en 2002 recién allí fue eliminado o asesinado el líder de la UNITA, que era la parte opositora del gobierno, el MPLA, que crearan esa guerra interna, guerra civil en Angola, que hizo con que muchos de nosotros, obviamente un país en guerra, muchos no están para contar la historia. Murieron, claro. Otros sí fueron para otros lados del mundo, dispersos. Y bueno, y los que quedamos, cada uno el que pudo, consiguió un lugar para poder seguir viviendo su vida en paz. Estaba leyendo algo de de los datos que nos dieron, porque uno no valora vivir en un país en paz, ¿no? Que como siempre tuvo un país en paz, no se imagina lo que debe ser vivir en un país en guerra. Que lo primero que preguntaste cuando te dijeron que no preguntaste nada cómo era Uruguay, sino ¿tiene guerra? Sí, es cierto. ¿Tiene guerra? Es cierto, porque yo creo que uno que vive una situación de guerra, en un país en guerra, tiene la oportunidad de dejar su país en busca de otro. La inquietud es saber si ese país en qué condiciones está para vivir. Porque si tiene guerra, prefiero quedarme en mi país, que tengo mis raíces, mi familia, que por lo menos de una u otra forma nos protegemos. Siempre que salimos escapando de los tiros, estamos en familia. Siempre que dejamos una aldea, estamos en familia. En otro país, dejar mi país en esa situación, para ir a otro en guerra, claro. En guerra es como que no tiene mucha lógica. Y era obvio, la pregunta hacia Cristina, que la persona que, mi madre de corazón, que nos ganamos allá, el cariño de madre e hija, porque sabiendo que ella había dejado toda su familia acá, ir a cumplir una misión de paz en un país totalmente ajeno, un país que no conocía, como tantos otros, no solamente Cristina, pero todo aquel que soldado, militar, valiente que va a cumplir misión de paz en un país, créame que no es fácil para ellos. Y encontrar
un apego con otras personas. ¿Cómo se dio el vínculo, por ejemplo? ¿Con Cristina? Sí. Bien, con Cristina se dio el vínculo porque yo también fui miembro de las Naciones Unidas, trabajando como lugareña, o sea, en el área de restaurantes. Cristina fue en el segundo contingente y ahí fue, estando allí cerca, fue donde se dio ese vínculo, porque los uruguayos, créanme, no es tanto así, acá dentro del país, fuera del país, o sea, cumpliendo misiones de paz, son muy simpáticos. ¿Ah? Ellos caminan, no tienen problema. Abiertos. Claro, entonces esa cercanía de atenderlos en el restaurante fue un poco de ahí que nació también esa amistad con Cristina y tantos otros militares, hombres, mujeres, que participaron. ¿Ahí aprendiste el idioma, por ejemplo, cuando trabajaste con los cascos azules? No, ahí aprendí a decir disparates. Por ejemplo. Que es lo primero que enseñan, sí, a putear. Ah, te enseñan a putear. No, bien. Esa no falla. Hay videos de Perdón. Peñarol, también te Perdón, ¿los uruguayos te enseñan a putear? No, ¿cómo no, que es? no me parece, porque Lucía dice que no. No, dijiste que viviste muchos años en guerra. ¿Cuántos años de tu vida en guerra? ¿Cómo fue tu juventud, tu niñez? ¿Cómo es convivir en una situación tan complicada, no? Claro, yo nací en una aldea, Sí, ¿no? ahí va. En la parte sur de Angola, a una aldea perteneciente a un municipio de Kwanza Sur. ¿Ah? Dentro de esa aldea, es decir, porque el lado que más sufría la guerra en realidad no es la capital. La capital llegó la guerra en 1993, por ahí, 91, que desató la guerra dentro de la ciudad. Los pueblos hace años que ya venían en guerra y yo nací dentro de ese pueblo. O sea, yo nací ya dentro de esa guerra civil, crecí dentro de ella. Mi cuerpo es un mapa un poco de la situación de guerra, de falta de medicina, de falta de todo tipo de atención. Y emigrando hasta los 9 años, es decir, desde que nací hasta los 9 años, que llegué a Capital, y en un lapso de ese tiempo hasta que se volvió a desatar la guerra dentro de la capital. Esos 9 años que, siendo de un lado a otro, escapando de la guerra. De la guerra, Por ejemplo, exacto. vos estabas en la aldea que nacías, perdona el desconocimiento absoluto, pero No hay nosotros algo problema. totalmente lejano. Vos estabas en el lugar donde naciste, venía uno de los ejércitos, una de las partes, y ustedes se tenían que ir y rearmar la aldea. ¿Cómo era el tema? No, cuando hay una guerra, en la guerra civil de Angola, habían dos bandos, Sí. ¿no? El MPLA y la UNITA. La UNITA era la que hacía el ataque al gobierno, o sea, al MPLA, a la población. ¿No? Había una lucha de interés departamental, por decir de esa forma, ¿no? La lucha del poder por para ocupar la mayor parte del territorio, a ver quién puede más. Como que el gobierno, si puede, es casi una película, a ver hasta dónde el gobierno tiene la capacidad de cuidar a su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esa guerra no son solamente 1 o 2 aldeas. De hecho, la guerra de Angola fue una de las guerras más largas y con más muertes en África. Cuando atacaban las aldeas que nos obligaban, que de repente era de madrugada, siempre de madrugada, que teníamos que terminar en la selva, debajo de las montañas, escondernos, al día siguiente a volver, las chozas nuestras ya estaban quemadas. Entonces la idea era ir a otra aldea con más población, pensando siempre en la inocencia de que cuanto más gente no va a ser atacado el pueblo. Pero era una ignorancia de nuestra parte, porque cuanto más pueblo, más gente, más muertes, Claro. ¿no? Principalmente de los adultos mayores, personas que son incapaces de salir corriendo e ir a esconderse en la selva. Claro que la capital no vivió esa experiencia. Hay parte de Angola que no vivió esa experiencia. Pero lo que tuvimos, la infelicidad de nacer en esa situación y describirla paso a paso de cómo fue sucediendo, porque a veces no es solamente los ataques, también estaban las minas en todas las carreteras. Explosivos. Exacto. Entonces era cuestión de que caminar, a ver dónde piso, dónde no pisás. Además tú eres una adolescente. Claro. Casi una niña, Una digamos. niña. Sí, una niña. Bien. Y después no solamente, además las minas, también están las trampas de animales
que infelizmente hoy traje las botas, no puedo mostrar, pero... ¿Tenés heridas de eso? Tengo las huellas, tal como dice. ¿Y tu familia murió, por ejemplo? ¿Hubo gente de tu familia que murió? Vos eras muy chiquita en ese momento. ¿Te desplazabas con tu familia o hubo un determinado momento que tuviste que agarrar por tu propia voluntad? No, en ningún momento. Desde de la aldea hasta cruzamos el río Cuanza, siempre estuve con mi familia, siempre. Solo cuando llegué a uno de los pueblos cerca de una, acá dice carretera, nosotros decimos estrada, que liga de Luanda a Malange, que ahí para nosotros, para mí por lo menos, era la primera vez que veía la civilización de ver un auto. Porque lo que conocí era un tractor o cuando veía... ¿Qué edad tenías ahí cuando conociste un auto? Y tenía 7 años más o menos, por ahí. Porque los autos que nosotros veíamos eran los camiones y cuando veíamos esos camiones estaban repletos de militares que iban por atender una situación de ataque a alguna aldea. Entonces era la única forma de ver un camión grande en esas condiciones. Pero después de ver un coche común y corriente, en realidad es como que era algo casi imposible. Y ahí se trasladaban siempre por la selva, digamos. Sí. Estabas contando que cuando llegaste ahí es la primera vez que ves un auto, pero Julio te preguntaba el destino de tu familia. Mi familia siempre estuvo conmigo en esa aldea, Casela, es una aldea de Casela, siempre estuvo conmigo. Pero hasta que un momento mi madre dejó ese pueblo, fue hasta la capital a ver si teníamos familiares, parientes, que sirviera como para que nosotros dejáramos en los pueblos e irnos a la capital. Mi madre se quedó como casi un mes para encontrar a sus parientes y yo me tuve que hacer cargo de casa. Mi padre tenía otras mujeres, sí es cierto, pero la parte de la casa de mi madre yo me tenía que hacer cargo de mis hermanos. Y cuando ella volvió, que fui muy curiosa en preguntar dónde era que vivía la familia, dónde era exactamente que estaban, cómo los encontró y todo eso, era algo que para nosotros era casi algo imposible, porque no tenía la posibilidad de pensar y hacer ese tipo de preguntas, porque era una ingenuidad grande y de por sí la educación no te permitía tampoco llegar a tener esa capacidad de hacer ese tipo de pregunta como una especie de interrogación, ¿no? Un interrogatorio a tu madre. Es estar feliz que volvió y que todo estaba bien, pero está explicando más o menos dónde estaría la familia, que era un mercado. Era fácil igual, viene a ser como un mercado de Damasco, donde están de todos lados. Y ese mercado, que de hecho cuando fui la última vez que estuve, no me percaté si seguía ahí porque hubo varios movimientos dentro. O sea que has vuelto a Angola en algún momento, sí, estando allá, digamos, instalada en Uruguay. Sí, fui en 2017 y el año pasado. ¿Y cómo hacías para estudiar, por ejemplo? Porque digo, con una situación tan compleja y viajando constantemente de un sector al otro, ¿cómo hacías para poder ir a la escuela, por ejemplo? Bueno, nuestras escuelas es un poco más o menos como muestran en algunos lados de países de África. Me acuerdo que una vez estaba escuchando la radio acá y alguien dijo que los niños africanos que asisten a las clases debajo de un árbol. Es cierto, debajo de un árbol, sobre nuestros pies, sobre un bloque, lo que fuera. Y ayer también escuchaba que algún periodista español decía que hablando sobre el tema de las necesidades en general de los niños y la capacidad y la necesidad de llegar a querer estudiar, que se llevaban la sillita desde casa hasta la escuela. Y bueno, yo en realidad empecé a estudiar en los pueblos, pero nunca pude terminar la primaria en esa estancia porque no me permitía la guerra. Empezaba el año lectivo, teníamos que abandonar, llegaba a otra aldea y así sucesivamente hasta que llegué a la capital. Ahí tuve que empezar de cero, de nuevo la primaria, hice la secundaria, hice el bachillerato y ahí me quedé por ahí porque tuve la posibilidad de ingresar a trabajar las Naciones Unidas y ya no me dieron los horarios porque trabajaba
una semana a la mañana, o sea, rotativo, una semana de noche, no podía hacer lo mismo con los estudios. Entonces tuve que abandonar y en el lugar tuve que hacer varios cursos para compensarlo. Y no Y te ahí, pasó por la ¿verdad? cabeza volver, ¿no? Angola a vivir, no, a vivir no. 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 Ya te querés quedar acá. Yo me quedo acá porque en realidad cuando decidí dejar mi país, cuando me tracé un camino de un lugar para vivir, nunca pensé que fuera Uruguay, de hecho, ¿no? Porque los angolanos van a otros lados, no a Uruguay. ¿Cuáles son los destinos más comunes, por ejemplo? Portugal, Brasil, Ajá. Holanda, Canadá, por ejemplo, son lugares muy comunes para nosotros. Angola, colonia portuguesa, ¿no? Claro, exacto, exacto. Perdóname, estaba mirando acá y me dan. 1975 se independizaron de Portugal. Exacto. Y ahí comenzó la guerra. Ahí empezó la guerra civil. Empezó el enfrentamiento entre las distintas. Exacto, exacto. Ahí cuando llegaste a la capital y llegaste a conseguir ese trabajo en la UNO, ¿es la primera vez que sentís algo de paz? En realidad... Porque de alguna manera tenías como un trabajo, calculo, semiestable, de alguna manera pero protegida. el trabajo de las Naciones Unidas fue mucho después. Ajá. Mucho después. Mi primer trabajo en Angola fue vender en la calle como vendedor ambulante, por decir de esa forma, para poderme comprar los utensilios escolares, calzado, para ir más o menos presentable, porque ya eso no era aldea, era otra cosa, no podía ir de trapito a la escuela, era otra vida. Entonces me costó muchísimo, pero con esa voluntad de siempre salir adelante y presentarme más o menos como las otras niñas de la capital, eso me llevó a hacer ese tipo de trabajo. ¿Cuántos hermanos tenés vos, por ejemplo? ¿Cómo está constituida tu familia y si fuiste la única que emigraste, la única que decidió salir de Angola? Empiezo por lo último, sí, soy la única. Éramos 6 hermanos, actualmente quedamos 4. Fallecieron 2 menores, que de hecho el más chico es el que falleció el año pasado, después de que yo estuviera en Angola, al igual que mi papá ya falleció. Por lo tanto, ahora tengo a mi madre con el resto de mis hermanos que quedaron allá en Angola, que están en Luanda, obviamente. Y creo, no estoy segura, pero un poquito más de 36 sobrinos. Y ¿Cuántos? 36. 36. Sí. Y un poco más de sobrinos nietos que también van naciendo. Ya perdiste la cuenta, ya, Sí, ya la verdad que sí. llega un momento que ya no... Bueno, llegás al Uruguay, conoces a Cristina, era que llamaba, ¿no? Cristina la conocí en Angola. Te conocí en Angola. Y llegás a Uruguay, ¿con qué te encontraste? Uruguay, como dije, llegué en el último mes del año 99, o sea, noviembre. Encontré un Uruguay, ¿cómo te puedo decir? Eufórico, con muchas banderas, porque estaban justo el balotaje de las elecciones. De las elecciones, que fue Valle y Vázquez. Ahí en ese momento que ganó Valle. Valle. Valle ganó en ese momento. Entonces era una ciudad que yo decía, le dije a Cristina, digo, pero me dijiste que Uruguay era triste, eso. Digo, mirá esa alegría, dice, ya va a pasar esa alegría. No, Cristina. Además, dejala vivir con la ilusión, Cristina. Sí. Pero, o sea, me encontré con ese país que me habían descrito, que la gente no tiene apuro en nada, en caminar. En absoluto, tanto que es así que yo vivía cerca de Cuernos de Valle, conocida Cuernos de Valle. Sí. Vivía ahí cerca, entonces siempre me sacaba a pasear y eso, y un día yo caminaba y Cristina quedaba atrás, y yo, pero pará, me dice, no tengas apuro, pero está en mi naturaleza caminar así. Entonces le digo, en la tarde, digo, ¿qué? Cristina, acá no trabaja la gente porque camina despacio, está con el mate. En la tarde está en la plaza, perro, mate, sentado. No hace nada, no tiene nada. Dice, así somos los uruguayos. Pero para, después de los años, ¿lo confirmaste o no? Lo confirmó, lo confirmó. Confirmado. Bueno, ahí... Pero te hay un casaste, hecho- te Sí. casaste en el Uruguay. Sí, estuve casada, sí, es cierto. Tuve 2 hijos en este matrimonio, que actualmente Ellery tiene 22 años cumplidos, es músico en el ejército, toca trompeta, toca violín, gracias a Dios. Y Ian va a cumplir 18 dentro de 2 meses, el mes que viene, no, el otro, sí. Va a cumplir los 18, Ian está haciendo este año, después de tambalear tanto con los estudios, está haciendo el primer año de
programación de sistema. Quería hacerte una pregunta con respecto a nuestra forma de ser. Se dice que los uruguayos somos un poco solapadamente, tenemos xenofobia. Bueno, mucha gente de la colectividad afrodescendiente, aquí mismo en este mismo programa ha hecho sentir su disconformidad por la diferencia de oportunidades, por una serie de cosas. Sin embargo, tú llegás a un país que supongo que a esa altura ya hablabas bien el idioma. ¿O No. Lo terminaste de consolidar acá? No hablo bien tampoco. No, muy bien. la verdad que era bárbaro. Y otra cosa, hablas bastante mejor que varios de nosotros. Que sí. O sea que con eso te digo todo. Pero digo, tú llegaste a un país, quiero que nos des tu opinión acerca de la perspectiva que tenés, porque te abriste camino, has llegado al Parlamento Nacional de nuestro país, proveniente de una historia de vida y de un país muy duro y muy sacrificado y muy complicado por la guerra civil. Bueno, y lo has podido lograr. Entonces digo, yo que creo mucho en el empuje, en la resiliencia, en que cada persona puede llegar a donde quiera y que por más complicada que esté la situación puede salir adelante si realmente se lo propone. Tú sos un ejemplo de eso. Entonces me gustaría que nos entregues una opinión sobre ese tema. Bueno, gracias por todo eso, porque me hace sentir más valiente aún. Yo creo que cuando uno sale, deja su país por algún motivo, al igual que pasa con los uruguayos que van a otro lado, según la situación, no es fácil adaptarse en un país. No digo que de un momento a otro olvidé de dónde vine. Te paga un derecho de piso siempre. Sí, pero cuando uno se propone, porque la idea era llegar, establecerme y formar mi vida, tener aquello que no tuve sí en mi país, es cierto, la paz, la tranquilidad de poder seguir con los derechos que me corresponde como ser humano que soy, ¿no? Cosa no lo tuve, es cierto, en mi país, pero ni por eso agaché la cabeza nunca, siempre supe de dónde vine, siempre acepté, de hecho soy rabiosa en defender mi color de piel, negra y con mucho orgullo, entonces... ¿Te identificás más con afrodescendiente, vos que venís de África, o negra? Yo soy negra. Negra. No soy afro. Yo soy negra y con mucho orgullo, lo he dicho y lo vuelvo a decir, porque yo nací de las raíces de la madre de la humanidad. De la cuna. De la cuna de la humanidad. Sí, sí. ¿Ah? Entonces, si yo reniego mi color de piel, estando en Uruguay, me estoy renegando a mí, me estoy desvalorizando, estoy dando derecho con que los demás me desvaloricen porque yo misma no me valoro por tal. Tampoco fue tan fácil conseguir trabajo acá. He pasado por varios tipos de trabajo, desde empleada doméstica, limpiar, yo qué sé, empleada, bueno, doméstica, como sea. He pasado por situaciones de trabajos de moza, pero nunca me sentí yo particularmente, quizás porque no he dado lugar con que me discrimine o que llegue a la discriminación hacia mi persona por ser negra. ¿Ah? Nunca, no lo he sentido. He batallado un poquito por falta de devolución cuando iba a buscar trabajo, cuando me decía, te vamos a llamar, y no me devolvían la llamada. Ah, eso, pero no era porque ser negra. Quiero ir para el otro lado, ¿no? para Cuba. Y que llegó hace muy poco. Muy poco, 5 meses hace que estás en Uruguay. ¿Y cuánto te costó llegar a Uruguay? ¿Por qué te fuiste de Cuba y cuánto te costó? Yo me fui de Cuba en un momento en una crisis migratoria muy grande, sobre todo de los jóvenes. Cuando yo me fui de Cuba, ya mi ciudad parecía un pueblo fantasma. ¿De qué ciudad sos? Soy de Santa Clara, justo en el centro de Cuba. Ya yo no conocía a nadie cuando caminaba por las calles y eso era una situación que me golpeaba muchísimo. Todos mis amigos se habían ido del país, todos. Mi hermana se había ido también del país, que era mi brazo derecho. Y yo me cuestioné mucho, o sea, yo había pensado también hacía un año atrás irme del país. Había logrado una visa de estudio a España, pero me enfermé con un Guillain-Barré y perdí la posibilidad. Estuve un año entero de recuperación y cuando ya tuve de nuevo la fuerza dije, bueno, este es mi momento, porque siento que ya los jóvenes en Cuba
Emigrar no es una opción, como escribí yo en una crónica hace un tiempo, sino que emigrar es la opción. Es la única opción que tenemos si queremos crecer como profesionales, si queremos ayudar a la familia. Cuba, a mí me sorprende mucho la imagen que hay de Cuba acá. Cuando incluso a veces me dicen algunos uruguayos, me dicen, no, Cuba no puede estar tan mal. Y yo todos los días llamo a mi madre y le digo, ábreme el refrigerador, muéstrame qué es lo que tienes para comer, porque en Cuba hay un desabastecimiento. Cuba es un país en guerra sin guerra. En cuanto a la necesidad, en cuanto a la escasez, en cuanto al agua, en cuanto a las medicinas. Y entonces los jóvenes vemos eso y decimos, no, la opción nuestra es esta, es emigrar, y eso es lo que estamos haciendo. Yo llegué a Uruguay por travesía. O sea, yo llegué a Uruguay. Pará, pero ahora se puede ir el que quiera, digo, cualquier joven que quiera irse. No, para nada. No. Yo tuve que reunir mucho dinero. O sea, Ajá. yo era periodista en Cuba. El periodismo en Cuba es otro dilema grande. Yo decidí dejar el periodismo y abrirme un emprendimiento. Me abrí una agencia, una pequeñita agencia de marketing digital. Y bueno, me dediqué a eso, al marketing digital durante 2 años. Y a través de ese emprendimiento logré reunir un dinero para poder salir y poder irme del país, vendí todas mis cosas. ¿Y cómo hiciste? Para un dinero, perdóname, Julio. No, Sí. No, para el pasaje, pero además, ¿para qué? ¿Tenés que pagar para salir? ¿Cómo es el tema? O sea, tenía que reunir un dinero para ir hasta Guyana y luego para ir cruzando de país en país hasta llegar acá, hasta Uruguay. Ajá. Ajá. Por Guyana, la selva, hasta llegar acá. ¿Cómo es esa travesía? Porque esa es la travesía que yo he escuchado de otras Sí. historias de cubanos. Casi siempre la ruta de Cuba de mis paisanos es hacia el norte. O sea, la mayoría de los cubanos hacen esa ruta hacia el norte, como la hizo mi hermana, que es una travesía muy compleja, es mucho más que la uruguaya. Nosotros, hay una gran cantidad de cubanos, ahora también el norte está en el sur, porque al cerrar y al cambiar muchas políticas, entonces ahora muchos cubanos han decidido... En vez de agarrar para el norte, Uruguay. agarrar para el Ajá, sur. ¿Pero para tu el hermana sur. resolvió ir a Estados Unidos Sí, y logró entró? llegar. ¿Y entró? Sí. ¿Y cómo entró? Es complejo porque nosotros tenemos una política de pies secos, pies mojados, que eso ha cambiado mucho con el éxodo Eso masivo. cambió, claro. Y ahora mi hermana logró entrar antes del cambio de política y entonces ya logró acogerse a un parol humanitario y actualmente Pero está ella entró por la frontera mexicana. mexicana. ¿Y cuánto tiempo sí. estuvo en la frontera de México? Estuvo en la travesía como tal casi más de 60, creo que 40 y pico, 50 días, no recuerdo bien. Ujú. Fue ¿Y en un- la frontera cuánto tiempo tuvo que Estuvo permanecer? 2 días. Ah, bien. 2 días. Fue rápido. Bastante Y rápido. en tu caso, por ejemplo, ¿cuánto demoraste? Yo en demoré llegar? 16 días en llegar. 16. 16 días en llegar aquí. Una Y antes pregunta, de llegar- tú hiciste la Guyana Ajá. para Brasil. Guyana, cruzamos la selva ahí y después 5 aviones, 4, me lo sé de memoria, 5 aviones, 4 ómnibus, un barquito por un afluente del Amazonas y bueno, hasta llegar a Rivera. Ahí pagando bastante, ¿verdad? Sí, más de $1.000 salió esa... ¿Y por qué Uruguay? ¿Tenías algún amigo? ¿Tenías algún familiar? ¿Tenías No, algún sí, referente? tenía unos amigos, un par de amigos que son como mis hermanos. Una amiga que me crié con ella. Nosotros los cubanos somos en el barrio muy unidos y cuando uno se crece con alguien así, con alguna amiga, ya es como una hermana de crianza y la tenía acá. Pero yo digo que los cubanos elegimos el destino que nos abra la puerta. Y Uruguay es de esos países que tiene las puertas abiertas para los cubanos y que no dice que no, que enseguida ofrece la posibilidad de legalizarte, aunque ahora estamos pasando por un proceso un poquito complicado, pero aún así en ese proceso complicado tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos la posibilidad de tener salud, incluso a veces hasta gratis. Eso es muy importante lo que Es está muy diciendo ahora, importante. porque a veces decimos acá en Uruguay, debatimos de que en Uruguay no hay trabajo, que hay una situación muy complicada, que los muchachos jóvenes no tienen opciones. Yo te lo pregunto a ti, que vienes de Cuba y que, bueno, llegas en desventaja
totalmente con los jóvenes que están aquí en Uruguay, cuál es tu percepción del tema y cuál ha sido tu experiencia particular. A mí, cuando yo llegué acá, me decían que siempre nosotros los cubanos tenemos el sueño americano. Y yo tengo un canal de YouTube y le explicaba a mi audiencia, a las personas que me siguen, que no es por ser testarudos que queremos Estados Unidos, sino porque tenemos la comunidad cubana radicada en la Florida y es como esa casa que nunca hemos tenido y que puede ser la Cuba de un futuro y las personas añoran eso. Y por eso elegimos ese sueño americano. Pero alguien me dijo a mí que Uruguay era un país de oportunidades y yo tenía esa duda. La duda del inmigrante, de cuando llegas con una única maleta de 10 kilos, la tiras ahí en Rivera y dices, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Porque yo también emigré sola para acá. Y me lo demostró. Hoy, casualmente, cuando compartía con la comunidad que estaba aquí en Canal 10, que me habían invitado, la misma amiga me mandó un mensaje y me dijo, te dije que Uruguay era un país de muchas posibilidades. Yo apliqué a todo tipo de trabajo. Yo apliqué a ser cuidadora, entregué currículum la primera semana en todos lados, fui por el 18 de julio ahí y apliqué a la par a trabajo como comunicadora. Y a los 20 días no me llamaron de ningún lugar que no fuese Instituto de Coaching en Salud para trabajar como comunicadora. Y yo dije... El que querías, era el que más quería, bien. Yo dije, esto es parejo, aquí se aplica de todo. Yo no voy a discriminar trabajo, voy a aplicar, no me voy a subestimar, pero voy a aplicar también a todo. Y luego entonces me postulé para una agencia de marketing, hice una pequeñita prueba, me presenté mi currículum y logré cambiar y ahora estoy en Siniestro, una agencia de marketing también y comunicación digitales y ahí estoy trabajando como lo que soy realmente, como lo que hacía en Cuba. Community Manager. De Community Manager, de Siniestro. A mí me quedó una pregunta de la parte de la travesía, de la llegada. ¿Cuánto de esa parte hay de riesgo, de peligro? ¿Cuántos momentos de esa travesía son ilegales, por decirlo de una manera, o clandestinos? Bueno. ¿O no hay momentos? Porque eso no me quedó claro. Todos. No. Bueno, pero una vez que llega a Rivera, Montevideo, por ejemplo, Bueno, Rivera, está bien. No, en Rivera es como si te quitaran un peso así de arriba. Porque me quedó la salida de Cuba como es. O sea, sí. Vos te vas, me acuerdo cuando se iban en las balsas para cruzar a Miami, o ahora la cosa es distinta. A la Guyana no. A la Guyana puede viajar. Y después de ahí sí salís clandestinamente. Nosotros pasamos mucho susto en Guyana. Todo el mundo tiene una historia de vida diferente. Yo salí con unos amigos, o sea, yo vine sola entre comillas, porque nosotros casi nunca venimos solos esa travesía. Siempre nos unimos con toda esa juventud que quiere salir y clandestinamente, porque no podemos decir que lo vamos a hacer casi nadie. Nosotros, es una historia bien triste que tenemos que irnos de Cuba sin despedirnos. Claro. Mis amigos no sabían que yo me iba y eso a mí me partió el corazón, solo lo sabía mi mamá y ciertos amigos muy cercanos porque no podemos decir que nos vamos. Y eso también es algo triste. Pero no pueden decir que se van, ¿por qué? Porque no los dejan. ¿Porque te detienen en la frontera? No, porque puede ser complicado a la hora de salir del aeropuerto de La Habana. Por ejemplo, nosotros íbamos con una amiga que es médico y pasamos susto con ella porque los médicos en Cuba son regulados. Y, por ejemplo, ella tuvo que explicar mucho en el aeropuerto. Pensábamos que no íbamos a poder tomar el vuelo de Guyana, por ejemplo. Al final, porque había un problema con la cantidad de vacaciones que tenía. Cualquier problema puede ser una situación que te frenen para tomar el avión. Pero y en tu caso, digamos que no es un trabajo, digamos que no era un trabajo regulado por el Estado, ¿cuál era la situación es por ti de que no te dejen efectivamente cruzar la frontera o es por las consecuencias que eventualmente puede tener tu familia que se queda? Por ambas. Yo no puedo predecirlo, es impredecible. Yo fui periodista 4 años también en Cuba y también tenía cierto activismo en mi ciudad. Pero periodista de gobierno. Porque ahí es de gobierno. Sí. O sea, y ahí no tenés libertad en absoluto. No, o sea, yo representaba los periódicos. En Cuba solo hay un partido. Grama, por ejemplo. Ajá, solo podía escribir, por supuesto, al final ellos son los que pagan. Como estamos de acuerdo, ahí no podía escribir nada de crítica, por así decirlo. Pero es lo que digo, en Cuba es muy impredecible. Por cualquier cosa pueden parar. Por ejemplo, yo pedí mi baja de la parte de cuenta propia, pero cualquier cosa,
es complicado. Cualquier situación, esa misma de las vacaciones de un médico. Pero lo que queda claro entonces es que la gente no puede salir y entrar del país como si fuera perico por tu casa, como acá. Yo resuelvo que me voy a Estados Unidos y voy, hago la visa, Sí, el sí, te pasaporte. dejan en Estados Unidos, en el caso de Estados bueno, Unidos, está sí. fenómeno. Sí. O me voy a la Argentina. Vamos, no debía- vamos a la Argentina solamente. Sí, Brasil, como fui yo la así no semana se ponen pasada. nerviosos con la visa. Yo tengo visa 10 años. No. ¿Qué le hace la seña? ¿Pero ¿A qué qué querés que hora haga? Yo no me pongo nervioso. Era No tenés comentario. plata para pagar el pasaje para ir para Estados Unidos. De Bueno, es lo vacaciones. Exacto. Nosotros nos vamos... esa es otra- ¿Salís de vacaciones? De vacaciones. Claro. No, teóricamente no debíamos tener problemas, pero igual nadie lo dice. Pero ahora está más flexible, porque antes ni de vacaciones te permitían Exacto. salir. Sí, antes ¿Y ahora nada. puedes volver si quisieras? No sé. No sabes. No No sabes. se le pasa por la mente igual. Bien, y la última sobre la travesía, porque es algo que realmente se abusan los que te traen, los guías. Para Se nada. aprovechan, no. Porque claro, vos estás en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Pero en el caso de ella, ¿no sé. En el caso de ella, yo he conocido una cantidad, le han sacado 3, 4 mil dólares y lo han dejado en Rivera con $50 que no le alcanza a veces, no le alcanza para llegar acá. Yo siempre digo que esto, por ejemplo, esas preguntas de si te dejan salir de Cuba, si yo no tuve problemas serios con mi gobierno, por ejemplo, con el gobierno de Cuba, pero otras personas, si cada caso, o sea, Es un cada caso. cubano es un caso. Y no podemos predecir muchas veces qué puede suceder. Y como esto también, las migraciones, cada caso es un caso. Y yo Bueno, no tuve problemas. Perdón, Patricia, no creo que vas a decir algo. Llegás a Rivera, llegás a un país, termina la travesía, pero empieza otra, que es la de empezar a vivir sola en un país absolutamente desconocido y nuevo. A diferencia de la otra invitada, Sí. por lo menos el idioma no era una barrera para vos, ¿no? Pero ella tiene comunidad. Los cubanos se buscan, ¿verdad? Sí. Llegó Nos acá y se buscamos buscó mucho. enseguida. Ahí va, ¿y cómo fue? ¿Enganchaste enseguida con algún otro cubano que estaba acá en Montevideo? ¿Cómo Tenía traicionaron los uruguayos? ¿Cómo amigos traicionaron los acá. cubanos Tenía también, no? Tenía los amigos acá, ¿no? Tenía unos amigos. Y ahí, Claro. como cuando llegaste a Rivera, te comunicaste con ellos. No, ellos sabían que yo venía. Ya tenían todo. Sí, yo me quedé en casa de mis amigos unos días. Ah, bien, quedé bien, 20 bien. días en casa de mis amigos. Acá en Montevideo. Sí, en Montevideo. Y cuando yo llegué acá, que el primer choque eran las palabras clave, como ábrete sésamo, yo me puse nerviosa y yo no supe decir que venía, hay una palabra clave, es vengo a pedir refugio. Y yo decía, ¿pero cómo se dice? Y la señora decía, tienes que decirlo bien. Y nosotros éramos sudando porque a esa hora, cansado, 3 días sin dormir, la travesía no fue una travesía mala, pero tampoco fue una travesía buena. Pasamos Claro. trabajo, veníamos hacinados. Y recuerdo que dijimos, bueno, vamos a respirar y empezamos a reflexionar qué palabra era. Y al final estuvimos mucho tiempo esperando que nos dieran el refugio. Pero bueno, sucedió y al otro día ya estábamos acá en Montevideo. Y recuerdo que... Cuando llegaste a Montevideo, ¿qué fue lo que más te impactó, por ejemplo, de llegar a Uruguay y decir, wow, esto para mí es increíble? Lo bonito de los hombres. El supermercado. Yo llegué El no supermercado. para Te voy a decir- nada. te voy a decir algo. Vos estuviste en Cuba, yo también estuve en Cuba. Y es muy triste la situación en Cuba. Muy triste. Pero yo estoy hablando no estoy No, hablando de no, Cuba, te estoy reíste. hablando de ella. No, pero te reíste. Estás desde hoy con el coso. Estoy hablando de No, no, lo que hizo ella toda el travesía. No, no. Entonces me gusta que ella sea la que cuente, no vos. No, pues por eso le estoy preguntando. Estás de hoy. Yo le estoy preguntando. Lo que vos Le no querés quitaste el lugar a- Lo que vos no querés tampoco es que se sepa mucho de Cuba. ¿Quién dijo nada? ¿Quién dijo eso? Bueno. Desde hoy estás golpeando. Hace tiempo que venís postulándote para ser intendente de La Valleja, entonces buscás pararte en algún lugar. ¿No te parece en eso? Estamos hablando de Cuba. ¿Querés tener Pensá que cosas? hoy Yo no me estamos postulo para discutiendo. nada. Pensá que estamos discutiendo un planteo humanitario muy importante. Y a mí me parece muy bien escucharla a ella, no a vos. Bueno, y por eso mismo le pregunto, Mientras yo le pregunto, vos te re... Y fíjate que yo le pregunto... Pobre Ginelto, tuvo 16 días. No, pará, tuvo Travesía bien, un pero programa y por acá la va a favor. pasar bien. Recordemos tiene que cómo saber- partió esto. ella tiene que Dijiste saber, vos, es un los anticomunista hombres total y lindos. anti- Venimos hablando de un tema. Sos vos el que decís, los hombres lindos. Y me echan la culpa a mí, por favor. Sí, claro. Bueno, Porque vos le preguntaste qué te fue lo que te impactó. impactó? Salvo Lalo Fernández, que si te lo hubiese ¿Conocías contado, no- ¿Conocías La Habana? ¿La Habana conocías?
¿Qué si a La Habana? Sí. Por supuesto. No, capaz que no conocía La Habana Sí. porque eras de otro lugar. Dicen que la Rambla es parecida al Malecón, por ejemplo. ¿O no? Nada que ver. Esta Rambla de acá. El lado del agua, digo, ¿no? Por el otro lado. Claro, lo que pasa es que yo no viví el malecón, el espíritu del malecón, Claro. porque yo soy de Santa Clara y las veces que iba a La Habana era muy rápido a algún evento y entonces no pude disfrutarlo quizás porque la Rambla es más mi Rambla que el malecón habanero. Ah, bien. Pará, Piñe, una cosa, digo, porque tampoco se puede desconocer la situación política de Cuba ni la guerra en Angola. Tú, básicamente, Angelina, viniste porque había una guerra. Exacto. Y tú, Ginette, viniste ¿por qué? ¿Por qué dejaste Lo dijo. Cuba? Cuba está pasando por una situación, yo siempre digo, porque a mí cuando llego y digo, soy cubana, enseguida todo se queda en silencio y me preguntan como, ¿por qué viniste exactamente? Yo siempre digo que yo no soy ni de un lado ni del otro, ni de izquierda ni de derecha, yo soy de aquello que beneficia a mi pueblo. Y Tú misma, disculpa que yo te Sí. insista con una respuesta más sencilla. ¿Por qué te fuiste? porque mi país es un país en guerra sin guerra, o sea, en guerra dijo. sin bomba. Dijo. Ella lo dijo al principio, es un Es país un país en guerra sin bomba, guerra. no hay alimentos, no hay medicinas, no hay... O sea, te fuiste más Pero por las tampoco condiciones de la hay una economía, cosa- por las tampoco- condiciones y por, estoy poniendo Sí. palabras y tú me dirás, de poca proyección de futuro. Oportunidad. Oportunidad. Es que cero proyección de futuro. Cero Pero, proyección de futuro. ¿te sentías libre en Cuba? No, Ok. tampoco podía decirlo. Es que yo dejé el periodismo por eso también. ¿Y hay una diferencia entre las generaciones? Porque vos haces mucha referencia a los jóvenes en Cuba. Sí. ¿La gente mayor tiene otra visión? ¿Es distinto? La gente mayor está desgastada. Ya está. resignada. Está resignada. Está resignada. La Exacto. gente mayor... Es, No, un, tú, no él. es una, Está resignada. una sociedad que tiene una opresión, Ella, que está no tú. oprimida, que tiene resignada. un régimen autoritario, un régimen dictatorial. Obvio. A vos no te gusta mucho decirlo eso. Yo no quiero poner palabras en tu boca. Porque acá se malinterpreta, tal vez. Exacto, porque yo siempre digo que eso, la situación de Cuba es tan complicada que en un programa decir, yo siempre, cuando vine acá, de hecho me cuestionaba y decía, ¿hasta dónde puedo decir sin que me juzguen? Siempre nos van a juzgar. No, pero parece, disculpa que te lo comente, Sí. parece bastante duro eso, ¿no? Porque que vos hoy en Uruguay todavía no tengas la libertad de hablar, Exacto. es terrible, ¿no? Terrible. Pero no se tira la libertad, ¿por qué? Perdóname, no. ¿Porque hay una autocensura o porque Exacto. pensás que te Es que yo... O por yo la- te creo- metieron la autocensura en la cabeza, la tenés Eso. ahí? No, para hacer... también es puede haber fácil, por, también. Porque por tiene la la... familia y ella- en Cuba, o sea, Bueno, perdón, sí, ¿ustedes se tiene creen la que no nos familia en están viendo Cuba. de la embajada? Hola, ¿qué Exacto. tal? Mira, ¿sabés qué? La familia de fulanita de tal, la del próximo mes, cuando le tenga que dar la ración, en vez de un kilo de porotos se le das medio. O sea, es Es tan así. sencillo como eso, o sea... No está bien, Las Patricia, no te enojes consecuencias. conmigo. No, pero digo, pero nos estamos preguntando cosas que me parece que son tan naif de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la inteligencia. O sea, si Cuba sobrevive como sobrevive hasta el día de hoy, es porque tiene una inteligencia que funciona, porque se han sabido defender ante el primero Estados Unidos y después ante todo aquel que haya querido atacarlo desde el punto de vista geopolítico y ha sobrevivido por eso mismo. O sea... El que lo quiera ver, Hubo bien, cambio, el que no, primero, o sea... exactamente. Estuvo que vaya protegida por la ganando. Unión Soviética. permitís? hasta que se funciona. perdió la Unión Bueno, Claro. tuvo el favor, Yo creo que- el apoyo de la Unión Soviética durante Por mucho supuesto, tiempo. después de la Unión Soviética la empezando a subvencionó a entender. Cuba. Pero durante- ya no lo tiene más durante hace toda- muchos durante años. muchísimos años. Lalo. Y después tuvo el de China, el de Venezuela, pero estoy hablando. Hay que ver, yo hablando del punto de vista humano, no vine a discutir el tema Cuba, humano de ella, también Cuba es su país. Entonces, ella tiene todo el derecho, yo no sé, no tener que hablar mal de Cuba. Más allá de que esté en contra del gobierno. Digo, no soy ni acá ni acá. Yo vine porque quería Pero lo tener la humano es libertad. político, Bueno, ha Lalo, tenido yo la no quiero libertad de discrepar venir contigo. y ahora después desarrollarse acá, que es lo que estamos hablando. Lo humano es Y político, en Uruguay, en este pero caso. puedo terminar de hablar. Sí, pero ¿Por qué no lo está contás bien. cuando habla él? Está bien, vos hablás, pero... Yo lo hablo, humano pero es déjame- político. pero Porque deja- acá las vidas humanas Está bien, están lo que vos precisamente dijiste. condicionadas por Lo esa que vos política. dijiste está bien, pero yo puedo hablar. Vos hablá tranquilo. Bueno, entonces, ¿por qué me hablas arriba? ¿Por qué? Dejá, ¿Por qué no lo cortás? contestés más acá. ¿Por qué no lo Escuchalo cortás a él? Julio, dale, Lalo, ¿Por dale, qué no dale, lo dale. cortás? No seas Escuchalo, mala. hablar vos ahora. Siempre ahora, no, La gente estaba simplemente. recontra entusiasmada. No, Sergio. No, Julio, hablaste mucho rato. Yo, rato, yo tomes, pregunté nada más. no tomes en jugar lo que estoy diciendo. Yo lo estoy pensando, tratando de ponerme lugar, no sé si ella capaz que piensa otra cosa. Yo me pongo en lugar de decir,
yo hablar mal de Cuba, no me hagan. ¿Tá? Puede pasar lo que dice tranquilamente Patricia, ¿tá? Sin duda. Pero lo que yo estoy diciendo es que uno también, a su país, lo quiere y no tiene por qué hablar mal. ¿Tá? Bien. Hace poco tiempo que está también, eso influye. Sí, claro. Hace poco tiempo que está. Que por eso Y no está lo en quiere. pleno proceso, en Entonces este vos- momento en Sí. pleno Ahí proceso, va a hablar. seguramente. Ahí va a Sí, hablar. yo siempre digo que yo de Cuba no voy a hablar más nunca. Bien. Porque Cuba, yo digo que eso, bueno, yo lo primero que hice... Una cosa es la gente y el país. Exacto, La otra es lo el político. gobierno, ¿Por qué exacto. no le Yo dejas digo hablar? eso, que hay cosas buenas, por supuesto. No hay nada blanco ni negro en este mundo. Hay cosas muy malas del gobierno que ha acabado con nuestro país y también hay algunas cosas buenas. Por ejemplo. Por ejemplo, la salud, aunque ahora mismo con la escasez que hay, tampoco hay condiciones para tener hospitales decentes. Por ejemplo, algo. Pero lamentablemente la situación que hay ahora mismo en Cuba se les ha salido de control de las manos. Yo no sé cuál es la solución. Yo realmente, como ser político, digo, no sé cuál es la solución de mi país. Yo lo que sé es que lo que hay ahora no funciona y no lo queremos. Es lo único que sabemos. No sé cuál será la solución, si de un lado, si del otro, a eso me refería. Si de izquierda, Claro. si de derecha, si de arriba o de abajo. Yo no sé, no tengo idea. ¿Qué va a solucionar? Ni qué nos va a regalar un futuro. Pero esto no, No, sigue a ver, funcionando. Pero esto perdón, ahora pero no funciona. Yo sí quiero decir algo. Sí, y empecemos, digamos, a hablar, me parece, de lo político, porque me parece que lo político hace a lo O humano. tirame un título y lo arrancamos en el próximo bloque, Patricia. Bueno, creo que la cuestión de... preguntaba, digamos, qué pasaba con las generaciones más grandes. Yo creo que las generaciones más grandes no tenían acceso al mundo. Las nuevas generaciones, Bien. las generaciones de ella, las generaciones que tienen la posibilidad de agarrar un celular cuando Cuba abrió la posibilidad de acceder a Internet, empezaron a conocer el mundo y vieron que en el mundo hay millones de cosas a las cuales desde Cuba no acceden. Y ahí, para estas nuevas generaciones, el socialismo versus el capitalismo, bueno, ahí tenemos el debate. Démoslo. Bueno, muy bien. Cortita, sí o no, y lo desarrollamos más en el próximo bloque. Vos dijiste que no había sentido en Uruguay discriminación. No. ¿Vos en estos 5 meses? No, sí. No, pero sí. Y No, vamos pero a hablar. sí. No, pero sí. Dale, lo hablamos en el próximo bloque. Entonces, Sergio. Colágeno Dúo Abies es una fórmula exclusiva con el doble aporte de colágeno tipo 2, UC2, L-carnitina Carnipure, una sola toma diaria de cápsula vegetal V-Caps aporta lo necesario para favorecer la reconstrucción articular. Su aporte de L-carnitina favorece la recuperación de las microlesiones asociadas al deporte y ayuda a evitar la pérdida de la masa muscular. Una fórmula que tiene el respaldo de Lonza Suiza y cuando elegís laboratorios Abies, elegís natural con calidad farmacéutica. Muy bien. Les quiero recordar que si hablamos de mutualista, hablamos de Médica Uruguaya, porque es la mejor atención gastando menos. La salud que merecemos está en Médica Uruguaya. Vamos a ir hablando de todo esto, está picante. ¿Cómo está pasando, Río? Espectacular. ¿Cómo están pasando las invitadas? ¿Bien? Brillante programa. Disculpen que a veces se ponen a pelear, ¿viste? Es notable. Un poco notable. es eso el tema del El programa. programa de hoy es notable. ¿Vos bien? Yo no peleo, digo la verdad al señor, nada más. Bueno, No, bueno, no, muy bien. quiero explicarle de Pausa y ya seguimos haciendo en vivo Polémica del Bar en el Ahora 10, le voy a el canal explicar. uruguayo. Dale. Ahora se lo voy a explicar después. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Queso rallado artesano es queso. Lácteos Pipos, de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistentes. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria uruguaya. Natural es estar junto a los uruguayos. Por eso bajamos los precios de nuestros empaques familiares. Agua mineral natural nativa. Natural como tu origen. Cuatro minutos pasan de las 10 de la noche. Volvió el esperado Salón del Vino del Chiante. Hasta el 12 de junio encontrará más de 50 bodegas en un mismo lugar. Además, aprovecha un 15% de descuento con tarjetas Hipermás Santander y Santander Select. Es el momento del año para darte un gusto. Sergio. Con Centel, los adultos mayores ganamos tranquilidad y autonomía. La asistencia de Centel incluye servicio de teleasistencia a las 24 horas, los 365 días del año con solo apretar este botón.
orientación médica telefónica, llamadas de seguimiento, recordatorios de medicación. Probalo sin costo durante 2 meses. Contactate al teléfono 0800 87 18 o por el WhatsApp desde www.centel.com.bi. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Bien, es imposible no ver a Cristina Morán y sentir admiración, Exacto. aunque sea una foto. No, y además nos mira tengo que siempre. decir, hoy me llamaron de Centel, pero así, me llaman... ¿Apretaste el botón, no? ¿Te caíste? ¿Pasó algo? No me caí nada. Pero ellos me llaman para ver cómo estoy, cómo ando, cómo sigo, cómo esto. Está muy bien. Está bien, va a ser un seguimiento. Está perfecto. Y más de una persona grande. Pero por supuesto. Bueno, vos tenés que tener, ya te lo dije. Lalo, vos tenés Lalo, que tener... Lalo, se rió mucho el chiste. No, yo no es ningún chiste, él me lo iba recomendando, le digo, bueno, y conseguimos... Conseguimos caja. Dios mío. Este próximo lunes llega la gran final de La Voz Kids, en vivo y en directo, y ya podés votar al participante de tu team favorito. Por el team Rada, envía Jalil o Martina al 7020. Por el team Agus, envía a Tiago o Aldana al 7020. Por el team Valeria, envía Saidis o Sol al 7020. Y por el team Alex, envía Agus o Luana al 7020. No esperes más. Manda ahora un mensaje de texto con el nombre de tu favorito al 7020 y decidí quién ganará la gran final de La Voz Kids. Este próximo lunes, acordate, 9:15. No te lo pierdas, va a ser un espectáculo con Noelia, con Rafa, que la están rompiendo, con el jurado. Bueno. Realmente es espectacular. Por supuesto, en el 10, el canal Uruguay. ¡Epa! ¿Qué pasó? Bueno. Silvio. Volvió Silvio. Silvio. ¿Cómo anda, Silvio? ¡Amor! Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Chivano Plato Murphy. Ok, perdón, me imaginé. Palmo. Ya era veterano, hace como 40 años, imagínense. Usted está entero igual, lo veo bien. Yo estoy muy bien. Lo veo muy bien. Estoy cada vez mejor. Gracias a todos por estar. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar. Buenas noches, señorita. Buenas noches, señora. Buenas noches para todos los participantes. Vamos a comenzar con el ping-pong de preguntas y respuestas. Perdón, no sé cómo explicarles quién es él, pero él es una leyenda de la televisión argentina. Porque, claro, miran como diciendo, ¿y este quién es, no? Claro. Silvio Soldán, una leyenda. A mí todos me conocen, en todos los países. Es cierto, es cierto. Buenas noches, querida. Disculpe la interrupción, adelante. Vamos entonces a empezar con el ping-pong. ¡Epa! Mirá qué chalecardi que trajo, Feliz domingo para todos. Nombre y colegio. Ay, ahora ya arrancó contigo, bueno. Ese chaleco me llamó. Esto es como cuando entra el profesor, viste, que temblaba cuando no había sentido si me va a tocar a mí. Sergio Puglia, Sagrada Familia. Vamos entonces con preguntas. Es el ping-pong de preguntas y respuestas. No tengo la menor idea de lo que va a preguntar. Ojo con lo que va a preguntar. Vamos entonces con la primera. Rápidamente tiene que contestar. ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? Yo lo puedo. Yo. Japón. ¡Japón! Japón. Primero ríe, después se explota. Japón. Vamos con la Japón. Que se hace Japón. Dice así. Vamos con la 2. Diga. Vamos con la 2. ¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? ¿Cómo? ¿En qué lugar se encuentran los ríos que no tienen agua? Hoy en Uruguay. No. ¿Dónde? En los mapas. Muy bien. 3. ¿Cuál es la parte más húmeda del cuerpo humano? Bueno, no. Ay. La boca. No. El tobillo, porque está debajo de la canilla. Muy bien. Y vamos, ¿de dónde sale la Usted que es un señor culto. Ojo. ¿De dónde sale la porcelana? Ah. ¿De dónde sale la porcelana? De las porce ovejas. Muy bien. Vamos. Ninguna correcta. Ay, Dios mío, lo que... ¿Hacemos participar a las señoritas, las señoras? Y eso depende de usted. Señora, nombre y colegio. Angelina Bus, colegio no tuve la escuela 122. En la escuela 122. Vamos entonces, rápidamente la respuesta de dónde se coloca un árbitro para tocar el silbato. ¿En un rincón? No, detrás del silbato. No, bueno. Me gusta esa sonrisa. Está muy bien. ¿Cómo se llama a la policía en Camboya? ¿Policía? No, por teléfono. Muy bien. Ay, va a matar. Vamos con
Primera Mirá escena. cómo se ríe aquí. Mirá cómo se ríe. Qué simpático el flaquito. Primera escena, un hipopótamo pequeño. Segunda escena, un hipopótamo mediano. Tercera escena, un hipopótamo grande. ¿Cómo se llama la película? El hipopótamo bailarín. No, pero estaba bueno. Pero estuvo bien, está bien. Hipocresía. Es muy bueno. Ahí cerquita. Esta, a ver, es para pensar. Una mujer tuvo 2 hijos. Nacieron a la misma hora, día y año, pero no son mellizos. ¿Cómo es posible? Piénsela. ¿Una mujer tuvo 2 hijos? Tuvo 2 hijos, nacieron a la misma hora. Pero no son el día mellizos. y el año, pero no son mellizos. Son diferentes. ¿Cómo es separados. posible? Tuvo 2 hijos. ¿Podemos hacer el programa Son- de esto? Me encanta. Me son- encanta. Me encanta. El programa de esto me encanta. Cuando quiera. Son trillizos, tienen una hermanita. Correcto. Ninguna. ¿Cómo? Son trillizos. Tienen una una hermanita y son 2. Le voy a dar la mano, estuvo muy bien. La Bien. felicito, La mataste con la pregunta. Vamos con Nico Lucisi, horror. nombre y colegio. Nicolás Lucisi, Escuela Brasil, Colegio Sagrado Corazón, Facultad de Agronomía. ¿De dónde vienen los De la hámster? Costa. Primera pregunta. ¿De dónde vienen los hámster? De Ámsterdam. Segunda. Estuvo buena, estuvo buena. ¿Cuál es el pez? ¿Puedo que- repetirlos todos en la radio? Porque esto- en la radio Todos. matan estos. ¿sabes? Todos. Después le doy las hojitas. Dale. ¿Cuál es el pez que todos aplauden? ¿El pez? Este es el peor de la historia. Pará, El pará. El pez que O sea que me todos- vuelvo loco con estas cosas. El pez que todos aplauden. No sé. El pestáculo. No, Piñe. Todo tiene que. Por fin. Cualquier cosa. Todo tiene que tener un límite, un mínimo. ¿En qué se parece una sandía? Esto. Ahora bien, vamos a derrapar. Ay, ay, ¿En ay. qué se parece una sandía y un melón? La forma. No. Sí. En que con ninguno de los dos se puede hacer dulce de membrillo. Bueno. Es muy Está bien. bueno. Está muy bien. Está muy bien. Y ahí ¿Qué? derrapó. No, bastante bien. Que es blanco y negro y gira. Blanco. Blanco y negro y gira. Una cebra dando vueltas. No, un pingüino en una puerta giratoria. Ay, pegué en el- Bueno, estuvo Pero bien. pegué en el palo, pegué en el palo. Bueno, me quedan 2 cortitas. Vamos ¿Viste? con ¿Viste que yo te dije que Uruguay tarde o temprano te iba a decepcionar? ¿Viste? Ya estamos empezando hoy. ¿Viste? Ay, la chiquilina. Vamos con la chiquilina de Cuba. Nombre y colegio. Ginette Jiménez. Y colegio, bueno, tú en IPBC, son nombres extraños, Waldo Herrera. Perfecto. Bien. Correcto. ¿Cuál es la monja más fuerte? A ver si conoce. La monja más fuerte. Monja más fuerte. Schwarzenegger. ¿Cómo? No, en serio. No. Hay que ver algo. Que llame un directivo del canal. Por favor. No puede seguir. Jubilalo. Alguien tiene que hacer algo, por favor. Jubilalo a Es muy este. bueno. Vamos con la próxima. Te agarra Schwarzenegger. Este es buenísimo. ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? Ah, son encadenados. Ah, lo sé. Son tremendos. ¿Por qué Arnold La más Schwarzenegger? difícil para mí. ¿Por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? ¿Cómo quiere ser? Porque Sylvester Stallone. Claro, Ay, Perdónale. ¿Cómo se saca un elefante? Esta tiene que saberla. ¿Cómo se saca un elefante de una piscina? ¿Cómo sale un elefante de una piscina? ¿Cómo lo saca? ¿Cómo sale? Agarrándolo de ¿Cómo la sale un elefante? ¿Echando un ratón? No, mojado. muy bien, muy bien. Correcto. Mojado. Y esta no se la voy a hacer a ella, después se la hago a Julio Ríos. Voy a cambiar. no me gusta. ¿Qué pierde la cabeza por la mañana, pero la recupera por la noche? ¿Qué pierde la cabeza por la mañana, pero la recupera por la ¿La noche? oreja? La almohada. Ninguna correcta. Dios mío. Mamita. Bueno, y No, rápidamente, Julio Ríos. Me rehuso. Nombre y colegio. A ver, David Corvo, Escuela 12, Liceo Eduardo Fabini, Harvard. ¿Por qué los mexicanos... Harvard, Dijo Harvard, escuchalo, sí. Es un muy buen atendelo. chiste. ¿Por qué los mexicanos no pueden jugar billar?
porque se comen los tacos. Bueno, le iba a decir eso mismo. Pero no lo dijiste, No lo dijo. Incomprobable. No me venga. Lo iba a comprobar. A ver, ¿Por ¿cuánto- qué los cocodrilos son largos, verdes y arrugados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están en el agua todo el Porque día. están en el agua y el agua está contaminada. No, porque si fueran rojitos, lisitos y chiquitos serían un tomate. Que es rojo y blanco y sube y baja y sube y baja. Papá Noel atrapado en un ascensor. Y la última. Y con esta me retiro. No. Que es transparente. Dicen, no sé qué es, pero dicen que no la haga, que no la haga. La última, ¿no? No sé. No, a ver, Cela. Que es transparente no me y gusta. huele a banana. Que es transparente y huele a banana. No. La retiro. La flatulencia de un mono. Buenas noches. ¡Feliz domingo para todos! Olvidate. ¿Cómo seguir después de Imposible. Imposible. Hablando de Imposible. discriminación No, totalmente. y demás. Bueno, cerramos el último bloque y le preguntábamos a nuestras invitadas si habían sentido discriminación. Tú dijiste que no, pero tú dijiste que de alguna manera sí. Y vos hace 5 meses que estás. Sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la...? O sea, sobre todo en las redes sociales, yo digo que estos comportamientos son frontales, porque las personas se escudan mucho En el detrás anonimato. exacto, del anonimato para aprovechar y descargar. Pero en la vida real, como uno dice, no. Por eso decía que a media. Yo tengo un canal y... En la vida real decís, en el cara a cara, en la en el calle... cara a cara, en la calle, en los No trabajos, lo sentiste. Pero sí a través de las redes, por ejemplo. Eso nos pasa a todos, mirá que nos pasa Sí. a todos eso. Sobre todo comentarios muy fuertes como vuélvanse ya para Cuba y muy fuertes. Algunos que buscan incluso en los perfiles, van a las redes, por ejemplo, si es en YouTube, van a Instagram y te persiguen, salgan ya de aquí. Es Una esa cobardía tendencia. repugnante, ¿no? Sí. Ahora, las redes tienen su Claro, dinámica. tienen su Ahora, característica. en tu vida, Por digamos, suerte, diaria. el mundo no son las redes. No, Gracias por a eso. Dios. ¿Cómo lo has vivido? No, Yo y a nosotros. ya digo, por ejemplo, no he tenido mucho tiempo tampoco de salir del cascarón. Yo Claro, en estos claro. 5 meses he vivido como una burbuja que me he construido para tratar de llevarla bien. llevar, exacto, porque... Es que no es fácil tampoco. Esa burbuja que son tus amigos cubanos, Exacto. la colectividad cubana. Sí, más bien el trabajo también ocupa tanto tiempo que los pocos... No he compartido tanto, pero en la vida laboral no me he sentido discriminada, que es la vida que realmente tengo más tiempo de compartir. Ahora, No le va a gustar a Lalo Fernández. Lo porque más Lalo importante Fernández- en un inmigrante es justamente integrarse a la sociedad a la que llega, Claro. que lleva todo un gran proceso. Es decir, yo lo digo porque en un momento dado de mi vida yo viví 18 años fuera de mi propio país. Así Está es. bien, en la República Argentina, pero tienen otro sistema, otra forma de vivir, Claro. otra forma de encarar la vida, otra forma de Es diferente, relacionarse. Sergio. ¿Eh? Es totalmente Es diferente. totalmente diferente y me costó, pero una de las cosas importantes para integrarte es no getificarte tampoco. Claro, lo No que encerrarte en la colectividad cubana Exacto. solamente. No, para porque nada. si No conozco muchos tampoco cubanos acá. Conozco algunos son amigos. 5 meses. Pero son Son 5 5 meses. meses, No he tenido es muy tiempo poquito. del proceso de hacer amistades, también es un proceso Sí, que lleva. que lleva. Y entonces no conozco, no es que me segmente y trate No te dio el tiempo todavía. No Entre me que ha dado llegaste, tiempo. buscaste trabajo. Vas a tener que contactaste- encontrar un novio y ahí te vas integrando. No, y hay una cosa. Pero disculpame, lo que Julio, decía recién la Sergio, gente que una viene cosa acá en es cuando vos te Uruguay. vas, por Julio, ejemplo. disculpame, la gente que viene acá en Una Uruguay. cosa es cuando que vos te llega vas del- a Vale, está Argentina. preguntando los dos al mismo tiempo. Este video. Una cosa es cuando vos te vas a Argentina. Sí, pero pero Julio, quieren Julio. otro, pero Te decía habla una los cosa, cuatro. vos dijiste, una pausa. Sí, vos Pará, viste. Un chiquito. Sí, lo tiró. Vos que sos de la Valleja de Minas. La gente que llega de otros lugares del país a Montevideo, 5 meses es nada. Iba a decir es exactamente, difícil, pero claro. exactamente eso. Por eso estaban hablando al mismo tiempo. pero es iba a increíble. decir Seguro. exactamente eso mismo. El que viene del interior a Montevideo, en el comienzo, le cuesta enormemente y cuanto más lejos es la ciudad de la que viene, si vos venís de Artigas, ¿por qué es mucho más Y complicado? pues volvés mucho menos. Porque las costumbres son diferentes. En Artigas te acostumbrabas en determinado momento mirando fútbol brasileño, había una gran influencia brasileña. No, y además que para volver es mucho más lejos, Y ¿no? Más caro. arriba está el otro tema. Yo era de Minas, o soy de Minas, entonces me podía ir todos los viernes cuando vine a estudiar. Lo que decía Sergio, se fue a Argentina. Ponele, yo me fui a Estados Unidos o a Argentina.
pero vos venís de vivir 27 años, tenés 28 hoy, vivir 27 años bajo un adoctrinamiento, o como lo quieras llamar, y recién estás hace 5 meses descontaminándote de 27 años de un estilo de vida. Completamente diferente. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, claro, por supuesto. Yo cuando me decía que a mí no me llamó la atención del impacto de los supermercados porque ese impacto lo tuve en Brasil. Lo que me llamó mucho la atención fue la tecnología, porque yo digo que Cuba es como ese país varado en el tiempo donde, por ejemplo, yo no sabía montarme un ómnibus y me quedaba como helada, no sabía sacar dinero de un cajero. O sea, yo decía, con 27 años y yo no sé nada. Mira que a mí me pasa lo mismo. Y tengo 48 y no vivo en Cruzar Cuba. las calles, decía, como hay semáforos. Yo vengo de una ciudad muy pequeña donde Claro. no había prácticamente ni semáforos ni autos. Era todo, era... Angelina, ¿y ese Pisado. proceso vos cómo lo viviste hace más años, no? Es duro. Ese proceso de empezar a integrarte, lo que decía Sergio, ¿no? De empezar a integrarse en la sociedad, de empezar a tener amigos nuevos con costumbres distintas. ¿Cuánto te costó? ¿Lo lograste? ¿Lo llegaste a lograr? Sí, yo lo logré, yo me integré muy fácilmente. Tenía un objetivo que era ese, integrarme a la cultura. Creo que cuando uno elige un país para vivir, se tiene que integrar a su todo, ¿no? A su gente, a la cultura, conocer. Y yo muy de a poquito, es decir, también tuve de una o de otra forma los militares que conocían. Claro, ya tenías gente que me conocida. llamaban, todo eso, no me seguían de cerca, pero me llamaban para saber cómo estaba y todo eso, pero muy de a poquito fui armando mi núcleo. ¿Qué cosas? Por ejemplo, mate, arrancaste con el mate, llegaste a los 3 días y No, el mate lo empecé a tomar allá. ¿Cómo? Ya, claro, Sí, seguro. sí, sí. Pero ¿y cómo fue eso de entrar en la política? Yo sé que Allen García te dijo vení, pero meterte en el mundo de la política en el país, ¿cómo fue? Y bueno, eso empezó en 2014. Realmente, como dice, que fue gracias a Alem García que incursioné, empecé a militar en la política y empecé mi militancia en la Casa de los Lama, calle Uruguay. Ahí iba todos los... ¿Por qué me perdí? ¿En la casa de? Los Lama. Los Bien, Lama. bien, no lo he escuchado. Todas las reuniones yo concurría y en aquel momento yo hacía militancia para el Movimiento Nacional de Rocha, que después se desintegró con las elecciones. Y bueno, ahí en 2014 participé con Alem en una lista a diputado, a senado, que no tuvimos buena votación porque no participamos en la interna y después estuvimos viendo la forma de que en el Partido Nacional hubiera una tercera vía, que lo tuvimos trabajando, obviamente la idea del bicho político que es Alem García, yo estaba aprendiendo, pero aprendiendo de muy cerca y la idea no era abandonar, sí seguir con la idea de que el Partido Nacional necesitaba una tercera vía para poder captar los votos flotantes que andaban por ahí dispersos, que no querían los candidatos que estaban y cansados de lo mismo. Y bueno, y con el surgimiento de Juan, y bueno, y ahí fue un poco eso y... ¿Y qué lectura haces de la política uruguaya, por ejemplo? ¿Qué lectura haces de esta fragmentación que tiene el país o de esta división que tiene el país donde prácticamente el 50% piensa de una manera y el otro 50% o el 51% piensa de una manera y el 49% piensa de otra? Y justamente eso es lo que hace la democracia. Exacto. Entonces, si todos pensamos igual... No, está bien, pero voy a esto concretamente. Si no estás interpretando que en todas partes del mundo la grieta está presente, porque está bien, la democracia ofrece diferentes alternativas, pero en la política de antes había 3 partidos políticos, me explico, uno tenía el 35%, el otro tenía el 40%, el otro tenía el 25%. Sí. Porque te quiero decir que hoy se da en la mayoría de los países que hay una división muy marcada. Sí, es cierto, se nota y se nota en todos lados. De hecho, por eso existen las coaliciones. Cuando un partido no llega con sus propios votos, tiene la gente más afín, por decirle, o sectores políticos más afín a un partido y bueno, arma la coalición, que como pasó ahora con el tema del Partido Nacional. Son partidos diferentes y ante la acumulación de votos se armó la coalición del gobierno. Diferencia de Frente Amplio, que es una coalición
ya existente, armada, que no precisa que un sector tenga voto y que necesite que todos se unan. Ya están unidos. Entonces, yo creo que la gente está cada vez... Muchos están descreídos de la política, es así. La juventud, la mayoría, algunos de ellos, no digo la mayoría 100%, pero hay parte de la juventud que no le interesa la política. Y hay personas que estuvieran en la política tan descreídas, tan desilusionadas por la situación de lo que ofrece, o sea, la guerra interna entre los políticos mismos, ¿no? Las agresiones constantes cuando el político lo que tiene que hacer frente a las cámaras, cuando sabe que todo el mundo lo está mirando, es tratar de transmitir la paz, la serenidad al pueblo, no agredirse entre las cámaras, que la gente está viendo esa situación. Si el que tiene que dar ejemplo de un país está discutiendo por pequeñeces o cosas grandes, importantes, que lo tiene que discutir dentro de un despacho, lo están discutiendo frente a las cámaras, entonces la gente... ¿Y no crees que eso es precisamente a propósito? ¿No crees que la grieta, más allá que una casualidad, es precisamente algo fogoneado de parte de los propios políticos que les sirve que haya dos corrientes, sino que haya 3, 4 o 5 como había antes? Es justamente eso que estoy diciendo, por eso hacen eso. Hacen esa situación, o sea, de crear... Es claro que el país todo está dividido, cada sector político tiene sus seguidores, pero el seguidor, la figura que ellos siguen, la que hace con que... ¿Cómo me puedo expresar bien? No hay un sector político si no hay un militantes. ¿Ah? Y si soy un militante, si yo, por ejemplo, tengo mi grupo que me sigue por lo que soy, por lo que les represento, por lo que puedo hacer, porque confían en mí, confían en mi palabra, saben o me conocen, ¿ah? Me conocen de lo que yo pueda hacer o lo que pueda llegar a hacer. Entonces, ese grupo de personas que me sigue, si yo quiero armar no digo un partido, porque un partido no se arma así. Una agrupación. Mirá, estamos viendo la imagen, perdóname un segundito que interrumpa, estamos viendo la imagen de ahí en el Parlamento. Qué nivel, ¿eh? Bueno. Qué nivel, qué nivel. Sí, ese es un hecho histórico, muy agradable. Lógico. Pero bueno, ¿Eso la trascendió política... en tu país? Perdóname que sé que me estabas ¿Cómo? dando una explicación. ¿Esto trascendió en tu país? Sí, trascendió, sí, a nivel mundial también. A nivel mundial, ¿no? Sí. Bien, hoy estamos hablando al principio, ¿cuál es la perspectiva que uno tiene de los uruguayos, ¿no? Nosotros mismos de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué te sale lo primero? ¿Que somos un país solidario? ¿Que somos...? ¿Qué imaginás vos? ¿Cuál sería la imagen de nosotros para afuera y la nuestra misma? País solidario, che, qué buena gente que somos, abrazamos a todo el que venga. No nos vendemos a nosotros mismos como esa idea, ¿eh? Pueblerino. ¿No nos vendemos como esa idea? No es que no nos vendemos. Sí. Uruguay, siendo un país chico, es un país abierto, un país que, más allá de los años de dictadura que tuvimos, porque hay que siempre acordarse, ¿ah? Que tuvimos unos cuantos años de dictadura acá y que, si bien no había una guerra como la han tenido ellos, aquí hubo falta de libertad y eso, pero el Uruguay está considerado un país de gente muy amable. Ahora, si nosotros vamos ahora que empezó a llegar una migración como está llegando, tan fuerte, mi opinión, no quiere decir la demás, es que no somos tan solidarios como parece. A eso quiero ir, porque hay unos números que ahora vamos... Sí, ¿me permitís una cosa? Sí, claro, claro. Hoy, cuando arrancamos, Lucich dijo, voy a coincidir con Lalo, y entonces habló de que los sindicatos estaban preocupados ahora, ¿verdad? Yo te voy a decir, no me acuerdo bien la fecha, pero era entre el 90, 95, por ahí, una migración muy fuerte de brasileños que venían a trabajar a la construcción a Punta del Este. Sí. Las traían las empresas sin ningún tipo casi de protección y ahí había una explotación increíble, porque dormían en cualquier lugar. Por suerte, en aquel momento, el Zunca, que no había ocupación, es decir, había mucha desocupación en la construcción, se preocupó de que todos los trabajadores que venían a la construcción tenían que cobrar exactamente lo mismo de acuerdo a su trabajo. Y eso está muy bien. Y digo lo del Zunca, pues me acuerdo, yo participé
de esas reuniones con, que no me acuerdo bien cuál gobierno era, si el de la Calle o el segundo de Sanguinetti. ¿Tá? Lo discutimos mucho y se plantea bien. Eso es una cuestión. La otra que leemos acá, que es lo que nos pasaron, que el 27% o el 30% de los migrantes que vienen a trabajar... Pará, porque eso lo tengo acá para decirlo bien concreto y seguir hablando Universidad sobre de la eso. República hizo un estudio y directamente retrató cuál es el verdadero entorno de aquellas personas que directamente con respecto al trabajo, que es lo que estás hablando. Sí, sí. Según la medición, 7 de cada 10 uruguayos sostienen que los empresarios deben priorizar a los compatriotas si hay escasez de empleo. Y el 62% cree que hay que dar preferencia a los que siempre vivieron en el país por encima de aquellos que han vivido en el exterior, buscando una mejor vida. El 45% de las personas afirmaron que es una mala noticia la llegada de las personas de otros países. Uno de cada dos, ¿no? 45, Aunque 50. no se trata de cualquier extranjero, porque el porcentaje va dependiendo de la situación de la cifra aumenta de acuerdo de dónde vienen. El 56% si se trata de personas que no alcanzaron la educación media, por ejemplo, básica o menos. Y el 4% quiere que vengan solo personas blancas, de piel blanca, y el 12% prefieren que vengan inmigrantes con billulla. Con plata. Con platita. Bien, yo lo que voy es lo siguiente. Así que ahí nos pinta, te diré, No que somos tan no buenos. somos tan maravillosos. ¿eh? Hay algunos números que... Yo voy a decir lo Hay siguiente. algunos de verdad. Si los números están como están, ¿verdad? Y confiamos que están bien, ¿me permitís? Yo creo que están bien. ¿Por qué? Porque uno ve lo que es, lo que se está. Yo lo que voy es, lamentablemente, América Latina no se ha puesto a ver este problema grande que tenemos con la migración. Toda América Latina. Eso es cierto. Chile tiene 2 millones de migrantes en Chile y se ha empezado una guerra terrible. Terrible. Y entonces le ha generado a Chile además problemas hasta con Perú y con Ecuador, porque han cerrado las fronteras. la frontera, llegan los migrantes y quedan ahí. Muchos venezolanos. Mucho venezolano y está además bien, colombiano. pero quiero decir, no importa de dónde vienen, son migraciones. Argentina. Nosotros tenemos que empezar a pensar justamente ese tema que tenemos. Lo que pasa es que cambió la matriz, ¿no? Perdóname, Lalo. Nosotros siempre fuimos, en el fondo, los que migrábamos Exacto. buscando una Iba mejor eso. posibilidad de... Eso Y hoy, el continente americano, en el caso especial de algunos de los países del continente americano, de alguna forma tiene vasos comunicantes de gente que necesita salir de realidades que son algunas dictatoriales, mucha miseria, mal distribución de la riqueza y falta de trabajo, y vienen a nuestros países. Quiere decir que nosotros, como ciudadanos latinoamericanos y americanos, tenemos que pensar en que también somos un lugar de oportunidades y que tenemos que abrir, que la sociedad, nos jactamos siempre de que tenemos Exacto, una sociedad yo plural. comparto todo eso. Y sin embargo... A ver, Sergio, yo lo comparto. Porque además los uruguayos tuvimos oportunidad de emigrar por razones políticas o económicas. Exactamente. ¿Cuántas veces los uruguayos arrancábamos para la Argentina? ¿Verdad? ¿Argentina y Venezuela? Sí, ¿Y Venezuela? Perdón. Y para Venezuela también. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Y Australia, ¿te acordás? En un Exacto, momento se iba a Australia. cantidad. Y después, bueno, Europa, cuando las cuestiones políticas. Tenemos que pensarlo. Y además, ojalá todos nos pongamos a pensar que acá vinieron los españoles, vinieron los portugueses, es decir, estamos formados fundamentalmente, por supuesto que estaban los indígenas que estaban aquí, pero la gran mayoría que llegaron también son corrientes migratorias. Exactamente. Y tenemos que tratar de educarnos. Es terrible porque, claro, si yo me está faltando el empleo, porque falta el empleo, más allá que algunos opinen que no hay empleo para todos. Y bueno, y el empleo de abajo, que es donde yo la voy a pelear, llegan otros de afuera, salta el egoísmo, evidentemente, hacer un porque es comentario humano. respecto, Lalo. Salta, ya te doy, dame un segundito. Entonces, yo creo que hay que tomarlo en cuenta, pero este es un problema claramente de empezar a discutir los gobiernos. Realmente hay que empezar a discutir estas situaciones. Vos decías que no importa. Porque hoy está llegando esta compañera que vino de Angola. ¿Está? Angelina. Angelina, perdón. Angelina, que vino de Angola. Angola fue un país que en 1500 y pico, no me acuerdo cuánto, lo
lo invadieron los portugueses para sacarle todo lo que le pudieron sacar, hasta que en un momento, bueno, los angolanos, lo que fue, la situación política, se pudieron sacar a los portugueses, pero quedó una situación de guerra que, bueno, que se arreglen. Y esas cosas también hay que verlas, porque lo económico también pesa en todo eso. Bueno, por tanto, yo creo, te doy. Vos decías hace minutos que no importa dónde viene. Te doy. Importa de dónde viene también, porque lo de Venezuela es obvio que es una crisis política y social y económica terrible. Lamentablemente es así. Y creo que los un dato, en los últimos 10 años 80.000 llegaron al país y llegaron más venezolanos que argentinos, por ejemplo. Seguro, porque fue impactante lo de Venezuela. Bueno, de Venezuela salieron millones, yo no sé si son 3 millones o capaz que más. 5 millones en todo lo que la emigración venezolana por la crisis actual. Ahora, hay un tema, a veces tendemos un poco a idealizar la emigración y el emigrante también viene a hacerse un sueño, tiene una vocación. Y hablábamos de la actitud de los sindicatos y es muy interesante lo que decía Lalo, porque los sindicatos tienen ahí un rol que es casi reflejo, es decir, que no vengan a deprimir el mercado de trabajo. Aquí el ingreso es uno, las condiciones son unas, y a veces por la necesidad las horas inmigratorias pueden tener una consecuencia. Ahora, los empleadores, tú hablabas del trabajo. Dificultades de empleo en Uruguay, por supuesto que hay, tal vez no como en otras épocas. Ahora, es notable ver, y yo no sé si hay estudios, pero es un conocimiento ya confirmado, de que los empleadores uruguayos ven en los emigrantes, todos los venezolanos, y una actitud con el trabajo y una gana de progresar que les ha abierto de una manera realmente contundente el mercado. Pero eso pasa a todos los migrantes. Yo creo que en parte sí. En todos, los que iban para España o Francia, uruguayos, decían, ¿cómo trabajan los uruguayos? Es diferente, Lalo, es diferente. Puede dar diferencia. Tenemos muchos venezolanos, también cubanos. Vienen muy preparados. Preparados. Eso a veces genera también su ruido. Porque también iban preparados. Empiezan a trabajar en un lugar y pues saben que pueden conseguir no iban todos preparados. Es decir, es muy dinámico y muy removedor también. Y no exento de fricciones. Y tampoco, reitero, no hay que idealizar esto porque es complejo, obviamente, es complejo. Quiero Madrid y ya voy con las invitadas. A ver, yo creo que es una percepción, ¿no? Pero creo que Uruguay está preparado, sí, y recibe de brazos abiertos, y creo que los números ahí lo dicen también. No tenemos ningún problema en recibir a los migrantes ricos, ¿no? O a los que vienen bien económicamente. Pero no seamos hipócritas. Nos joden los migrantes pobres. O sea, acá lo que jode es los que vienen pobres, los que llegan sin un mango y se tienen que precisamente acoger en este estado, ¿no? Porque se pretende alojamiento, porque se pretende salud, porque se pretende educación, porque se pretende tener una vida digna que lamentablemente en sus países de origen no los tienen. Y ese es al uruguayo hipócrita le termina molestando y es el que salta, digamos, diciendo, no, porque a mí me vienen a robar el lugar porque yo voy a pelear determinado laburo. Lo cual es, además, en los últimos años ha sido falso. En la gran mayoría, porque los migrantes agarran los laburos que los uruguayos antes hacían y ahora no quieren hacer más. Rechaza. Porque son los que tienen condiciones laborales no ilegales, pero sí por allí son más complicadas, son los sectores en los cuales tienen por ahí más riesgo, donde requieren mayor dedicación, donde además la paga por el trabajo o el esfuerzo que implica ese trabajo no van de la mano. Entonces, a mí me parece que nos deberíamos sacar un poquito la careta de hipócritas, que creo que los uruguayos somos tremendamente hipócritas, pero que en el fondo se nos termina mostrando después, y asumir qué tipo de migrantes nos caen bien y qué tipo de migrantes nos caen mal, o para los cuales directamente no estamos preparados. Porque el Estado está preparado, y es fantástico, para recibir al argentino, que ahora viene con un montón de plata, trae su plata para acá y se aloja en José Ignacio. Para ese no hay ningún problema. Venga, señor, nosotros acá le desarrollamos a nivel... ¿Usted qué quiere, poner un emprendimiento? Le desarrollamos los trámites rápidamente, no va a tener ningún inconveniente. ¿Quiere poner su capital acá? ¿Quiere desarrollar su empresa acá? Venga, genere fuente de trabajo. Para eso el Estado, cuando tiene que desarrollar una inversión, ahí los trámites
la burocracia igual la padecen, pero es mucho más sencillo para el rico que para el pobre, porque el migrante pobre que viene muchas veces con su título, que hace esa travesía de que ella nos contaba, que viene con su título y pretende a nivel de la Universidad de la República revalidar su título para tener un título y salir al mercado laboral, están meses y meses y meses esperando para ver si, además de la plata que sale revalidar, porque no sale gratis revalidar. Acá el otro día justo me comentaban, o sea, hay que pagar los timbres, hay que pagar hacer el trámite, la burocracia, yendo de un lado para el otro, y los tienen, pero por lo menos 6 meses dando vueltas por todos lados. Pero eso pasa en todos lados. No pasa en todos lados, discúlpame, pero no pasa en todos lados. Acá en la Universidad de la República... ¿Te vas a vivir en Argentina y vos revalidás en un mes? No te cobran nada. No revalidás en un mes. No te cobran los timbres. No revalidás en un mes. Lo que yo digo es que la Universidad de la República, que hace por lo menos 5 años que estamos viviendo esta situación, algo los tiempos achicó, pero no achicó del todo. Bien. No achicó del todo, perdón. No, dale. Eso por un lado. Pero además, ahora el Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lemá, ministro de Desarrollo Social, comentaba el otro día en Radio Carve que van a inaugurar una nueva oficina porque el migrante que viene, que llega a Rivera y que muchas veces, como dice Lalo, viene sin un mango partido, no tiene plata, tiene que ir al Mides a pedir a ver a dónde va, porque si no, gran parte de los migrantes terminan en situación de calle. Gran parte de los migrantes terminan en situación de calle. Entonces, hay que ponerles una pensión, las pensiones no se controlan o no se controlan de forma suficiente, tienen que acceder a la salud, si vienen con chiquilines, esos chiquilines tienen que acceder a la educación. Así que, la verdad, ¿estamos preparados? No, no estamos preparados. ¿Se están haciendo algunas cosas? Sí, se están haciendo esfuerzos, pero lógicamente, y coincido con Lalo, debería ser ya, por lo menos desde el gobierno pasado, cuando la situación se empezó a notar, estaba cada vez... Llegaba más gente. Se tendría que haber empezado a delinear fuerte una política con migrantes. Y acá ahora, todo lo que hiciste, todo el razonamiento ese que es real, todo ese razonamiento que hizo, que es real, es en función del Estado. Pero acá estábamos hablando también de la gente. No es solamente el Estado que tiene que abrir todas las posibilidades. Pero la gente es la que tiene que colaborar. Nico, por favor. Porque el Estado te hablaba de la situación. Pero hay que también comparar con lo que le pasa a los uruguayos. Y la verdad que hay una cantidad de uruguayos en la calle, cantidad de uruguayos que tienen problemas de laburo. Yo estoy impresionado con cómo se han insertado, particularmente los venezolanos, en los servicios. No son trabajo cualquiera, son trabajo de ventas, y son miles. Julio, primer punto. Mi pregunta es, Uruguay, ¿no será que tenemos un problema? Hermano, dejá hablar un poquito. Pero estoy tratando de decir algo a vos. Te corto. Pero no me querés escuchar. Te quiero hacer un comentario a ver qué opinás vos. ¿Tu pregunta cuál es? ¿O no te importa lo que digo? No, está bien, pero... Mi planteo es tres. Que tal vez haya un problema, y creo que es bastante serio, en realidad esto sí te ha diagnosticado. En los trabajos de baja calificación, los uruguayos tienen muchos problemas ellos mismos para insertarse. Hay rotación de personal, quiero agregar falta de una cosa que preparación, acá no lo manejamos. Primero, Uruguay necesita de que venga gente. Estuvimos durante muchísimas décadas con 3 millones. Esta frase de 3 millones estuvimos durante muchísimo tiempo. El último censo dio 3.550.000. Vamos a ver cuánto da el censo actual. O sea, que si hay una cosa que nosotros necesitamos aquí en Uruguay, es consumo interno. Para tener consumo interno necesitamos gente. Yo recuerdo que en determinado momento hubo un proyecto que partió, creo, del gobierno, de dar posibilidades para que vinieran japoneses o chinos a la Costa de Oro y se instalaran en un número realmente importante, estoy hablando 10, 15.000, para que se instalaran. Básicamente, ¿por qué? Por la necesidad que tenemos de que vengan personas para poblar este país que necesita ser poblado, y después traer personas que vengan de determinados lugares con ganas de laburar, que contagien las ganas de trabajar. Hoy está viniendo una inmigración aquí a Uruguay diferente a la que se provocó en determinado momento cuando nosotros partíamos al exterior. Cuando partíamos al exterior no íbamos tan preparados como vienen hoy venezolanos y cubanos. Una cosa es lo que piense la gente de si le van a sacar el trabajo a los uruguayos o no. Y otra es la que piensan los empresarios. Porque vos vas a determinado lugar,
y encontrás venezolanas, venezolanos, encontrás cubanos, encontrás cubanas. Y la verdad, Sí. he hablado con muchos cubanos y cubanas, me dicen, la verdad, sinceramente, de laburo no tenemos problema. O sea, hoy, mañana o pasado conseguimos. Si no estás así con la cabeza, ¿qué te dicen tus amigos cubanos? Bueno, todos nosotros hemos encontrado trabajo enseguida. ¿Cómo, perdóname? Todos hemos encontrado trabajo como máximo en un mes. ¿Y en qué condiciones? Porque viste que ahí hablábamos también de que muchas veces se aprovechan de las necesidades de los que llegan y trabajan de repente fuera del sistema. Yo estoy ahora, yo escribo para un periódico cubano, por supuesto radicado fuera de Cuba, y recientemente estoy haciendo un trabajo, un reportaje sobre esto, sobre la migración de los cubanos. Y sí, hay muchos cubanos, pero sobre todo de empleos de baja calificación, que no han podido hacer la residencia, por ejemplo, porque casi siempre trabajan en negro. En negro, claro. Porque no encuentran un trabajo en blanco para poder echar Te adelante. pasa en Estados Unidos eso, ¿eh? Sí, Vos llegás pero Estamos hablando de Uruguay. Llegás a Estados Unidos y te pasa eso. Uruguay. Y llegás a otro país. El derecho de piso lo pagás en cualquier parte del mundo, ¿eh? Mirá que no es que llegás para... Julio, déjame que conté ella que está contando la experiencia. Claro. Lo tiró. Pero ya en la Hoy está mayoría con el de chip. mis colegas, mis amigos de estudios que han venido para acá, que la mayoría son informáticos, encuentran trabajo al toque, como dicen ustedes. Sí. Médicos, por ejemplo, se han podido insertar muy bien empiezan ganándose el derecho al piso, cuidando enfermos, se me olvidó el nombre donde a los acompañantes, Sí. las Servicio de acompañantes, los residenciales. residenciales, hasta que logran rivalidar. Creo que algunos se pasan más de un año y medio trabajando en residencial hasta que logran rivalidar y bueno, con suerte todos... Han salido adelante. Todos. ¿En qué lugar, me Todos han pregunto salido yo, adelante. en qué lugar cuando vos te vas al exterior? Para una pregunta, Julio, nomás para ella, déjame Sí. enganchar con esto. Cuando te escriben a vos, a tu canal de YouTube y demás, supongo que algunos cubanos, Sí, vos recomendarías venir a Uruguay. definitivamente. ¿Sí? Sí. ¿Vos también? A ver, pero- ¿Vos también, si te escriben, recomendarías venir a Uruguay? A mí, es decir, me costó mucho. Los tiempos que yo vine son diferentes los tiempos de ahora. Ujú. A mí me costó muchísimo tener la ciudadanía. Ajá. Me llevó años. ¿ah? Entonces, y me costó insertarme en el ámbito laboral, decir que tengo trabajo para autosustentarme. ¿ah? Porque yo empecé, es cierto, sin de abajo, como ya decía recién, pero para vivir ese proceso con alguien que venga ahora, es cierto, tengo mi casa, soy independiente totalmente, tengo mi propio emprendimiento, dependo de mí misma, de mi trabajo, para vivir y sustentar a mis hijos y pagar mis cuentas. Pero cuesta, porque no estamos hablando de cubanos ni venezolanos, estamos hablando de angolanos. Claro. Cuesta. Y hay una comunidad africana acá que se está armando, gente, digamos, de africanos que vinieran de varios lados de África, que cuesta integrarse al ámbito laboral. No es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es África y otra cosa Vos es... viste los africanos, Hasta- por hasta ejemplo, por un tema en de Europa. idioma, inclusive, Vos ves los claro. africanos en Europa. ¿Me permitís? A ver, vos ves los africanos en Europa que realmente los tipos laburan de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Andan comprando y vendiendo las cosas permanentemente en la calle. ¿Vos te crees que en Italia, en España, en Francia, llegan los africanos como llegan y de un día para el otro tienen trabajo, le dan los papeles, están normalizados? Pero por favor, nosotros, yo fui a Estados Unidos, tenía los papeles, podía trabajar por derecha, a laburar ayudando, ayudante cocinero, y después a buscar la segunda etapa. Ahí aprendiste a hacer la gallina, que te quedó espectacular, no. y que te Aprendí. mataron en el programa de la tarde. Los el otro día. Los otros días me reía con Lucich, porque una cosa que hacía bien era limpiar las ollas, créemelo. Limpiar, si hubiese habido un reality de limpiar, eso lo hacía bárbaro. Muy bien. Yo digo, vos llegás a cualquier país, no es que el derecho de piso lo pagás, el primer año o 2 años, te los comés, a ver, para interpretar cómo es el lugar. Y no te quiero hablar, si el país tiene otro idioma, ¿me explico? Si el país tiene otro idioma, peor todavía. Bien, tengo que ir a la pausa. ¿Querés decir algo para cerrar, Lalo? No, dale. No, y para después cerrar, voy a hablar. Hay un mito que después se quiero quebró, hablar. que es que Uruguay tenía una buena preparación y educación, mejor que América Latina, y eso claramente no está sucediendo. Y cuando vino la migración particularmente venezolana, nos dimos cuenta que hay una cantidad de gente muy preparada que incluso está dispuesta a trabajar en trabajos que no están a la altura de su preparación, puede trabajar en trabajos donde puede estar sobrecapacitados en aras de tener un proyecto. En Uruguay hay un problema serio
de lo que es el trabajo en lugares de, solamente, digamos, de ingresos bajos en lo que es la escala de ingresos, porque no hay buena capacitación mínimamente para cubrir eso, y la inmigración lo está completando. Dale, Lalo, que me tengo que ir a la pausa. Sí, te vas al corte. Solamente quiero decir, no comparto que los uruguayos somos unos atorrantes para trabajar. No lo comparto. Creo que trabajamos bien, que se tiene muy buena cosa, se ha preparado muy bien. Y hoy día, además, también hay que estudiar, puede ser llamarse migración o no sé cómo se llamar, que hoy trabajamos uruguayos para el exterior, desde Uruguay, y extranjeros del exterior hacia Uruguay. Y en eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahí hay uruguayos muy bien preparados. Y otros muy mal preparados. Muy bien preparados. Sí, otros mal también. Pero hay muy buenos. Y el Uruguay no es país de atorrantes. No estoy de acuerdo con Julio Río. Muy bien. ¿Qué dijo que yo no dije que era la pausa? No, pero siempre me termino metiendo cuando vas a la pausa. Siempre no, muchachos, tengo que ir a la pausa. Y él se ríe. Ya está, gracias. SEM está presente en la vida... SEM está presente en la vida de los uruguayos de 1983. Muchachos, por favor, si no tenemos esto, se acaba el programa. Gracias. Vamos, a todos. SEM está presente en la vida de los uruguayos de 1983, cumpliendo 40 años acompañando tu vida. SEM, cuida lo que más querés. Bueno, quiero decirle que atención, Castro es un fenómeno. Descuentos increíbles, solo por 3 días. Precios por el piso en Castro, del sábado 27 al lunes 29. No te pierdas esta oportunidad con miles de productos con precios únicos. ¿Cómo hacés, Castro? Un abrazo, que sé que es amigo tuyo, para Guzmán Castro, que es un fenómeno. Quiero decirles que en este mes de la madre en Audical queremos que mamá vuelva a escucharte como la primera vez. Por eso te descontamos el 80% de la segunda unidad en audífonos seleccionados. Sí, escuchaste bien, 80% de la segunda unidad. Pedí tu consulta gratis al 18899. Audical, tiene sentido que nos elijas. Ahora con nuevas clínicas en Colonia, Paysandú y Tacuarembó. Mirá. En Audical te descontamos el 80% en la segunda unidad de audífonos seleccionados. Con tarjetas de crédito Itaú, 15% extra, para que mamá vuelva a escucharte como la primera vez. Audical, tiene sentido que nos elijas. Pausa, y ya seguimos haciendo Polémica en el Bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Queso, lácteos pipos de excelente calidad. Bolsas para residuos, herradura, más resistente. Queso para sándwich, Lover, amantes del queso. Industria uruguaya. La humedad. Bodega Baldi presenta la auténtica grapamiel artesanal H. Baldi. Grapamiel H. Baldi. Tradición italiana desde 1892. 3 minutos pasan de las 11, seguimos aquí en Polémica en el Bar en vivo. Quiero contarles que a todo lo bueno que ya conocés de Pulso, ahora le sumamos un importante plus. Escucha bien, coordina hora para tus análisis clínicos o consultas médicas en menos de 72 horas. Mirá. Ahora tenés una razón más para elegir a Pulso. Pulso Plus, un nuevo servicio con el que podés coordinar tus análisis clínicos y consultas con especialistas en menos de 72 horas. Informate al 2604-0404. Pulso Plus, en 72 horas tenés hora. Muy bien, queremos contarles que el viernes 2 de junio La Voz Kid llega a la Antel Arena. Prepárate para vivir una verdadera aventura musical, con el Rafa Cotelo y Noelia Echeverry como siempre en la conducción, y un recital inolvidable de la mano de Agustín Casanova, Rubén y Julieta Rada y los 8 finalistas del ciclo cantando en vivo en un show que va a ser realmente espectacular. No te pierdas esta experiencia única. Conseguí tu entrada ahora mismo en ticantel.com.uy y vení a disfrutar el show de La Voz Kid en el Antel Arena. El viernes 2 de junio a las 9 de la noche. Hay una cubana en la final. Bueno, ¿cómo? Hay una cubana, una hija de cubano, en los 8 finalistas. Bien, de bien. ¿Qué pasa? Escucho fabulosos. Por más que quieran sacarnos de nuestro... Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted? Bien, ¿ustedes todo bien? Es igual. ¿Todo bien? Bien.
Está muy bien, gracias. Todo muy Qué lindo. show que dio el otro día. Tremendo show. Tremendo, Estaba tremendo. un poco mal de la garganta. Bueno, ¿cómo No, ahora? la clavó en el ángulo. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? No, estoy contento. Ah, está contento, Estoy perfecto. contento. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, todo bien, todo Bueno, soy yo, Albertito, ¿qué me haces? bien. Tito, Albertito. ¿Cómo estás? Albertito. Bien, bien, ¿cómo estás, Puglia? Muy bien. Bien, me alegro mucho. Bueno, vamos a hacer la canción. Vamos, dale. Vamos, que habla del problema del agua. Viste que hice una fiesta para mi hijo y Pero, todos tomaron agua y... Y marchamos. Agua a la canilla, no encontré bidones y ¿sabes cómo terminaron? Ay, ay, ay. Vamos con la música. Vamos, música. vamos, dale, arriba. Música. Esa, vamos con las palmas. Sa, sa, sa. Yo sé bien qué día es hoy. Es el cumple de mi gurí. Y al súper de compras hoy fui. Bidones busca y no encontré. Yo sé que no tengo más jarras pa' hacer a todos jugolín. Yo sé, se me viene la noche, ni un bidón yo conseguí. Por eso usé agua de Ose, pa' mí nadie se va a avivar. Que es agua de la canilla, tranquilos la van a tomar. Mañana cuando se levanten y piensen lo que tomé ayer. Ay viejo, tengo mucho miedo, flor de cagalera provoqué. Vamos, lleno de vasos vacíos, oh, por agua de la ciudad. Quedó el jugolín saladito con agua de mar. Oh, sé, llévate los vasos, mujer, y ponte esta noche a rezar. Todos los padres del colegio me van a matar. Oh, sé. Grande, Vicentico. Muchas gracias. Temo, muchas gracias. A vos, gracias. Muchas gracias por venir, por favor. Un gustazo. ¿Eh? Gracias por venir. Nos estamos despidiendo, No, se terminó el sketch. Me tiene nerviosa. No, gracias por venir. Si Me dan la palabra, me la quitan. Es así, es broma, es así. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Pasaste bien? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por poner sobre la mesa temas tan importantes como los migratorios. Vos sos muy nueva en el Uruguay. Yo te voy a decir acá, de los que están acá, uno es un importante relator de fútbol del Uruguay. ¿Cuál? Aquel. Mirá. Nicolás, relate un gol. Sí, golazo, golazo. Bien, hay otro que habla mucho de economía, sabe mucho de economía. Puglia, perfecto. Sí, Hay uno que es uno de los cocineros más importantes de este país. Dalo. Y hay uno que ha sido un sindicalista de la vieja escuela. Me parece que es. ¿Eh? Parece que Es el sindicalista. Fíjate, defendió a Cuba, ¿sabes cómo es? Él es el relator de fútbol, Julio Ríos. Él es el economista y él es el cocinero. No soy economista, pero hablo con Bueno, acá habla de economía. Tenés razón. Muy bien. Labura de Bien eso. aclarado, bien aclarado. Labura de eso. Gracias, Gracias. Un gustazo a ustedes. que sigas teniendo suerte acá en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos arriba. Angelina, también un gustazo tenerte. Un gustazo de haber Gracias, escuchado Piñe. tu historia. Gracias por la invitación. No sé si me permite hacer saludar a Cristina, mi madre de corazón Sí, uruguaya. Por ella yo estoy acá en el país, obviamente, por haber abierto las puertas de su casa. A los uruguayos que me recibieran de brazos abiertos, que me han permitido, con mi voluntad, estar donde estoy. Tengo mi propio emprendimiento, como sabe. Saludar al equipo de la fundación que lleva mi nombre. Hacemos obras sociales. Saludar a mis compañeros de la Expo, en el cual tengo mi local. Mandarle un beso bien grande a mi hijo que me está mirando. A uno de ellos, el mayor está trabajando seguramente, pero igualmente mamá desde acá manda un beso enorme. Y a mi tierra natal, Angola, África, amo mucho
Así que muchísimas gracias por la invitación. No, un placer. Gracias, Sergio. Gracias, Madrid. Sí. Por favor. Me voy. ¿Qué? No, nada, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Madrid. Bueno, buena semana. Buena Un beso semana. a José García, que nos está mirando. Gracias, Nico. Buena semana. Gracias, Lalo. A los mozos de la plaza de... ¿Cómo es? De La plaza de Comida. ¿Yo sabes vos? Bueno, pero me pones nervioso. ¿Yo cómo te voy a poner nervioso? Me tengo que ir, ¿qué pasa? Es de la Plaza de Comidas. ¿De la Plaza de Comida de dónde? No, nada. ¿De dónde? No, tampoco, no importa. Ellos sabrán. Ah, los de la plaza, eso era. Gracias, Río. Bueno, la verdad que hemos pasado un programa para mí espectacular. Estoy plenamente convencido por el mensaje, la gente lo disfrutó. Y eres sindicalista y un tipo muy divertido. Es realmente un humorista también porque habla de laburo y no laburó nunca en su vida. No. Buena semana para todos. Sí, tienes razón. Porque los periodistas Ahora, a él le da deportivos la oportunidad. son los que nosotros hemos defendido siempre. A los periodistas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer Polémica en el Bar aquí, en el 10, el canal uruguayo. 3 empanadas. Por más que quiera.